Millonario. Encuentra a su sirvienta protegiendo a su hija ciega, y queda en shock al ver la verdad del grito en el jardín. «Quita tus manos sucias de mi hijastra ahora mismo, salvaje. Suéltala». El grito desgarró la tranquilidad de la tarde como un cristal rompiéndose contra el suelo. No hubo aviso. No hubo una discusión previa que subiera de tono gradualmente. Fue una explosión de histeria instantánea. En el centro del inmenso jardín trasero, bajo un sol que parecía burlarse de la escena con su brillo alegre, se desarrollaba una confrontación que helaría la sangre de cualquiera. Carmen, la empleada doméstica, estaba de rodillas sobre el césped. Su uniforme azul, habitualmente impecable, estaba manchado de tierra y pasto en las rodillas. Pero a ella no le importaba su ropa. Sus brazos rodeaban con una fuerza desesperada el pequeño cuerpo de Lucía, la hija ciega del dueño de la casa. Carmen no miraba a la mujer que le gritaba. Tenía el rostro enterrado en el cabello de la niña, susurrándole palabras atropelladas, intentando crear una barrera de sonido con su propia voz, para que la pequeña no escuchara los insultos que llovían sobre ellas. De pie frente a ellas, Valeria parecía una estatua de furia envuelta en seda blanca. Su rostro, generalmente compuesto por capas de maquillaje perfecto y sonrisas ensayadas para las galas benéficas, estaba desfigurado por una ira roja y venosa. Su dedo índice, con una uña perfectamente manicurada, apuntaba hacia la cabeza de Carmen como si fuera el cañón de un arma cargada. «Eres una ladrona, una aprovechada», chilló Valeria, su voz quebrándose en un agudo insoportable. Sabía que no podía confiar en alguien de tu clase. Lucía, de apenas 7 años, temblaba violentamente. Sus ojos, nublados y sin vista, se movían frenéticamente de un lado a otro, buscando una referencia en la oscuridad, pero solo encontraban el terror. Sus manitas aferraban la tela barata del uniforme de Carmen con tal fuerza que sus nudillos estaban blancos. No lloraba a gritos. Su llanto era un gemido ahogado, el sonido de un animalito acorralado que sabe que no tiene escapatoria. «Por favor, señora Valeria, baje la voz», suplicó Carmen, levantando la vista por un segundo. Sus ojos oscuros no mostraban miedo por ella misma, sino un pánico absoluto por la niña. «La está asustando. Mire cómo tiembla. Podemos hablar de esto, pero no así». «Tú no me das órdenes en mi futura casa», bramó Valeria, dando un paso amenazante hacia adelante, levantando la mano como si fuera a golpear. «No te atrevas a decirme cómo tratar a esta niña». Fue en ese preciso instante cuando las puertas de cristal de la mansión se abrieron de golpe. Roberto salió corriendo, con el teléfono aún en la mano y el saco del traje desabotonado. Había escuchado los gritos desde su despacho, a 3 habitaciones de distancia. Ver a Roberto era ver a un hombre que lo tenía todo en el banco, pero nada en el alma. Desde la muerte de su esposa, se había convertido en una máquina de hacer dinero, delegando los afectos, contratando gente para que amara a su hija por él. Se detuvo en seco al ver la escena. Su cerebro tardó unos segundos en procesar la imagen. Su prometida, la mujer elegante con la que planeaba casarse en un mes, estaba fuera de sí, gritando. Y su empleada, la mujer silenciosa que le servía el café, estaba en el suelo, protegiendo a su hija como si estuvieran en una zona de guerra. «¿Qué demonios está pasando aquí?». La voz de Roberto fue un trueno grave que momentáneamente opacó los chillidos de Valeria. El silencio que siguió fue breve pero pesado. Carmen bajó la cabeza, apretando más a Lucía contra su pecho. Valeria, en cambio, transformó su rostro en una fracción de segundo. La ira roja se disipó y fue reemplazada por una máscara de angustia y victimización tan rápida que hubiera merecido un premio de actuación. Roberto avanzó por el jardín, sus zapatos de cuero crujiendo sobre la hierba. Sentía una presión en el pecho. Odiaba el drama. Odiaba los problemas domésticos. Pagaba sueldos exorbitantes para tener paz, para llegar a casa y encontrar silencio y orden. Y esto era el caos absoluto. «Roberto, gracias a Dios que llegaste», exclamó Valeria, llevándose una mano al pecho y respirando con dificultad, fingiendo un ataque de nervios. «Esta mujer es un monstruo».
Roberto miró a Carmen. La sirvienta no se levantó. Seguía abrazada a la niña. Lucía había escondido la cara en el cuello de Carmen al escuchar la voz de su padre. Eso fue como una bofetada para Roberto. Su propia hija buscaba refugio en la empleada, no en él. «Papá», gimió Lucía, su voz apenas un hilo. «Exijo una explicación, ahora», dijo Roberto, mirando alternadamente a las dos mujeres. Su tono era el que usaba en las juntas directivas, frío, impaciente y esperando obediencia inmediata. Valeria corrió hacia él y se aferró a su brazo, clavándole las uñas en la tela del traje. «La encontré, Roberto. La encontré con las manos en la masa», dijo Valeria, sollozando sin lágrimas. «Vine al jardín para traerle un jugo a Lucía, tratando de ser una buena madre para ella. Y vi a esta mujer jaloneándola, gritándole porque la niña tiró un poco de agua. Y eso no es todo». Valeria hizo una pausa dramática, asegurándose de tener toda la atención de Roberto. Cuando le grité que la soltara, vi que estaba guardándose algo en el bolsillo del delantal. «Es mi broche de esmeraldas, Roberto, el que me regalaste por nuestro compromiso. Lo tenía ella. Estaba maltratando a tu hija y robándonos al mismo tiempo». Roberto sintió que la sangre se le subía a la cabeza. Miró a Carmen con una mezcla de incredulidad y decepción profunda. Le había dado confianza. Le había abierto las puertas de su hogar. Y así le pagaba, robando y lastimando a lo único que le quedaba de su difunta esposa. Carmen levantó la vista. Tenía los ojos llenos de lágrimas, pero no dijo nada. Sabía que cualquier palabra suya sería aplastada por la elocuencia de la señora de la casa. Solo negó con la cabeza, un movimiento casi imperceptible, y volvió a besar la frente de Lucía, que seguía temblando como una hoja al viento. «¿Es cierto?», preguntó Roberto, su voz bajando a un tono peligroso. «Carmen, ¿tienes el broche de mi prometida?». Carmen abrió la boca para hablar, pero Lucía se aferró más fuerte a ella y soltó un sollozo desgarrador. La prioridad de Carmen cambió al instante. No era defenderse, era calmar a la niña. «Shh, mi vida. Calma, respira conmigo. 1, 2, susurró Carmen, ignorando la pregunta del millonario. Ese acto de ignorarlo fue lo que encendió la mecha final en el orgullo de Roberto. El falso juicio. La falta de respuesta inmediata de Carmen fue interpretada por Roberto como una admisión de culpa. En su mundo de negocios, quien calla otorga. Quien no se defiende con agresividad es porque no tiene argumentos. No entendía el lenguaje del sacrificio. No entendía que a veces uno se traga el orgullo para no asustar a un ser indefenso. Valeria, percibiendo la duda en los ojos de Roberto, atacó con más fuerza, aprovechando el silencio de la empleada. «¡Mírala! ¡Ni siquiera tiene la decencia de negarlo!», escupió Valeria con desprecio, caminando alrededor de Carmen como un depredador. «Se aprovecha de que Lucía es ciega, Roberto. Piénsalo. La niña no puede ver lo que ella hace. Seguramente lleva meses robándonos poco a poco, y quién sabe qué cosas horribles le hace a la niña cuando no estamos. Por eso Lucía es tan retraída, por eso siempre está asustada. Es por culpa de esta mujer». Las palabras de Valeria eran veneno puro, diseñadas meticulosamente para tocar los puntos débiles de Roberto. Su culpa por ser un padre ausente, y su miedo a que alguien lastimara a su hija discapacitada. Roberto sintió una náusea repentina. La imagen de Carmen maltratando a su hija ciega se instaló en su mente. Recordó todas las veces que llegó tarde del trabajo. Todas las veces que viajó y dejó a Lucía al cuidado de esta mujer. Había dejado a su hija en manos de un verdugo. «Levántate», ordenó Roberto. Su voz ya no tenía duda, solo una frialdad cortante. Carmen obedeció lentamente. Tuvo que despegar con suavidad los bracitos de Lucía de su cuello. «No, Carmen, no me dejes», lloraba la niña, tanteando el aire con desesperación. «Estoy aquí, mi cielo, estoy justo aquí. Solo voy a ponerme de pie», le aseguró Carmen con una dulzura que contrastaba violentamente con la tensión del ambiente. Una vez de pie, Carmen se veía pequeña ante la figura imponente de Roberto y la altivez de Valeria.
Se alisó el delantal con manos temblorosas. «Señor Roberto», dijo Carmen, manteniendo la voz firme aunque por dentro se estaba desmoronando. «Yo no he robado nada. Y jamás, escúcheme bien, jamás le pondría una mano encima a la señorita Lucía con mala intención. Ella es como una hija para mí». «¡Qué descaro!», interrumpió Valeria, soltando una risa incrédula y burlona. «¿Como una hija? Por favor, eres la sirvienta. Te pagamos para que limpies y le des de comer, no para que juegues a la mamá. Y sobre el robo... Roberto, revisa su bolsillo, ahora mismo». Roberto miró el bolsillo delantero del delantal de Carmen. Se veía un bulto pequeño. El corazón le latía con fuerza. Quería que fuera mentira. Quería que Carmen sacara un pañuelo, un juguete, cualquier cosa que no fuera esa joya. «Saca lo que tienes en el bolsillo», exigió Roberto. Carmen cerró los ojos un momento, rezando por paciencia. Metió la mano en su bolsillo y, con movimientos lentos, sacó el objeto. El sol de la tarde hizo brillar las esmeraldas y los diamantes. Ahí estaba, el broche. Valeria soltó un grito de triunfo disfrazado de horror. «¿Lo ves? ¡Te lo dije!», chilló, arrebatándole la joya de la mano a Carmen. Iba a llevárselo. Seguramente estaba esperando a su día libre para venderlo en cualquier casa de empeño de mala muerte. Roberto sintió un hueco en el estómago. La evidencia física era irrefutable. Estaba ahí, en su mano. Todo lo que Carmen había construido en 2 años de servicio, la confianza, el respeto, se derrumbó en un segundo. No se detuvo a preguntar por qué el broche estaba allí. No se preguntó si alguien lo había puesto. No analizó la lógica de que una ladrona experta no guardaría el botín en el bolsillo delantero mientras discute con los dueños de la casa. La ira lo cegó. «¿Tienes algo que decir?», preguntó Roberto decepcionado. Carmen miró a Valeria. Vio la sonrisa triunfal apenas disimulada en la comisura de sus labios. Carmen sabía la verdad. Valeria le había pedido que sostuviera el broche minutos antes, con la excusa de que el cierre estaba flojo, justo antes de empezar a gritar. Fue una trampa burda y cruel. Pero si Carmen acusaba a la prometida del patrón ahora mismo, sin pruebas, solo parecería una mentirosa desesperada. Y lo peor, si comenzaba una guerra de gritos ahora, Lucía sufriría más. La niña ya estaba en el suelo, meciéndose a sí misma, tapándose los oídos. «No creería mi versión, señor», dijo Carmen con tristeza infinita. «Usted ya decidió a quién creerle. Solo le pido, por favor, mire a su hija. Ella sabe quién la ama». «¡Basta de teatro!», cortó Roberto, incapaz de manejar la culpa que le provocaba la mirada digna de la empleada. «Estás despedida. Quiero que recojas tus cosas y te largues de mi casa inmediatamente. Tienes 10 minutos antes de que llame a la policía por robo. Considera que no hacerlo es mi último acto de caridad hacia ti». «Roberto, deberías llamar a la policía ya», insistió Valeria. «Es una criminal». «He dicho que se va», gritó Roberto perdiendo la compostura. «Fuera de mi vista». Carmen asintió lentamente. Se tragó las lágrimas de impotencia que quemaban su garganta. Se giró hacia Lucía, que seguía en el pasto, ajena a la decisión final pero consciente de la hostilidad. Carmen se inclinó una última vez, ignorando la mirada asesina de Valeria. «Mi niña valiente», susurró cerca del oído de Lucía. «Voy a tener que irme un momento, pero tú eres fuerte. Recuerda lo que practicamos. Eres fuerte». «No, Carmen, no te vayas», gritó Lucía, lanzando sus manos para agarrarla, pero Carmen ya se había apartado. Roberto observó cómo la mujer caminaba hacia la entrada de servicio con la cabeza alta, a pesar de la humillación. Luego miró a su hija, que lloraba desconsolada en el jardín perfecto. Y finalmente miró a Valeria, quien ya estaba colocando el broche de vuelta en su blusa con una calma escalofriante, como si nada hubiera pasado. «Es lo mejor, mi amor», dijo Valeria, acercándose a Roberto y acariciándole el brazo. «Ya verás que pronto encontraremos a alguien profesional, alguien que sepa su lugar. Esa mujer era una mala influencia. Lucía estará mejor sin ella». Roberto asintió mecánicamente, pero un sabor amargo inundó su boca. Algo no encajaba.
La dignidad en los ojos de Carmen no coincidía con la bajeza del robo, y el terror en los gritos de su hija no parecía el de una niña que es liberada de un maltratador, sino el de una niña que pierde su único escudo. «Encárgate de que Lucía entre a la casa», dijo Roberto secamente, soltándose del agarre de Valeria. «Tengo que hacer una llamada». Mientras se alejaba, Roberto no podía dejar de escuchar el llanto de su hija. No sabía que ese llanto no era por la partida de Carmen, sino por el miedo a quedarse sola con la mujer que ahora sonreía victoriosa en medio del jardín. El millonario creía haber impartido justicia, pero acababa de dejar a su hija a merced del verdadero peligro. La humillación pública. La orden de Roberto había sido clara, pero para Valeria el despido no era suficiente. Ella necesitaba la destrucción total. Necesitaba asegurarse de que Carmen no solo perdiera su empleo, sino que perdiera cualquier rastro de dignidad humana antes de cruzar el portón de salida. Quería borrarla del mapa emocional de la familia para siempre. Mientras Roberto se alejaba hacia su despacho con el teléfono pegado a la oreja, buscando refugio en sus negocios para no enfrentar el desastre doméstico, Valeria se quedó en el jardín. Su postura se relajó, perdiendo la rigidez de la víctima asustada, y adoptó la soltura de quien acaba de ganar una guerra sin disparar una sola bala real. Carmen seguía de pie, limpiándose las manos en el delantal manchado. No miraba a Valeria. Sus ojos estaban fijos en la pequeña Lucía, que se había quedado sentada en el césped, con la cabeza entre las rodillas, meciéndose rítmicamente. El «no te vayas» de la niña se había transformado en un zumbido constante, un mantra de terror que rompía el corazón. «¿Qué esperas?». La voz de Valeria cortó el aire. Ya no gritaba. Ahora usaba un tono bajo, venenoso y cargado de desprecio. «¿Esperas que él regrese y cambie de opinión? No seas ingenua. Roberto hace lo que yo digo. Siempre. Solo quiero despedirme de la niña, señora», respondió Carmen con voz ronca. Dio un paso hacia Lucía, pero Valeria se interpuso en su camino con una rapidez felina. «Ni se te ocurra», siseó Valeria, empujando a Carmen por el hombro. El contacto físico fue leve, pero cargado de una violencia simbólica brutal. «No vas a tocarla. No vas a envenenarle más la cabeza con tus cuentos de pobre víctima. Ya has hecho suficiente daño volviéndola dependiente de ti. La has convertido en una inútil para asegurar tu sueldo, ¿verdad?». Carmen apretó los puños a los costados. La acusación era tan vil que le quemaba la sangre, pero sabía que cualquier reacción agresiva solo confirmaría las mentiras de Valeria. Ella no es una inútil. Es una niña brillante que necesita amor, no que la traten como un mueble roto, dijo Carmen, sosteniendo la mirada de la mujer rica. Valeria soltó una carcajada seca, sin humor. ¿Amor? ¿Tú crees que lo que le das es amor? Eres una sirvienta, Carmen. Eres reemplazable. Mañana habrá otra mujer con uniforme azul limpiándole la boca y llevándola al baño, y en una semana esa mocosa ni siquiera recordará tu nombre. Así funciona el mundo de la gente como nosotros. Y la gente como tú, bueno, ustedes solo pasan, son fantasmas. En ese momento, otros empleados de la casa comenzaron a asomarse por las ventanas y la puerta de servicio. El jardinero, la cocinera y el chofer observaban la escena con una mezcla de miedo y curiosidad. Nadie se atrevía a intervenir. El poder de Valeria en la casa era absoluto, y todos temían por sus propios empleos. Valeria, notando la audiencia, decidió elevar la apuesta. Quería un espectáculo. «¡Atención todos!», gritó Valeria girándose hacia el personal. «Quiero que vean bien a esta mujer. La hemos atrapado robando. Ha traicionado la confianza del señor Roberto. Que esto les sirva de lección. Aquí no toleramos a las ratas». Carmen sintió cómo la vergüenza le subía por el cuello hasta las orejas. Eran sus compañeros, gente con la que había compartido cafés y confidencias. Ahora la miraban con duda. La calumnia, dicha con tanta seguridad por una mujer de alta sociedad, tenía un peso devastador. «No es verdad», susurró Carmen. Pero su voz se perdió en el viento. Lucía, guiada por el sonido de la voz de Valeria, se levantó tambaleándose. Extendió sus brazos, buscando el vacío. «Carmen es buena»,
gritó la niña, girando la cabeza de un lado a otro, desorientada por la ceguera. Ella no robó nada. Tú me diste el broche, Valeria. Te escuché. El silencio que siguió fue sepulcral. Los empleados contuvieron el aliento. La niña ciega acababa de lanzar una verdad como una bomba. Valeria se puso pálida por un microsegundo, pero su maldad era rápida y adaptativa. Caminó hacia Lucía y la agarró del brazo con fuerza, sacudiéndola. «Cállate, niña estúpida», le gritó en la cara. «Estás confundida. Esa mujer te tiene lavada el cerebro. ¿Cómo vas a saber tú lo que pasa si ni siquiera puedes ver lo que tienes delante de la nariz? ¡Suéltela!». El grito de Carmen fue instintivo. Se lanzó hacia adelante para separar a Valeria de la niña, olvidando las jerarquías, olvidando el despido. Solo vio las uñas de la madrastra clavándose en la piel suave de Lucía. Pero antes de que pudiera llegar, 2 guardias de seguridad privada de la residencia aparecieron, alertados por el escándalo. «¡Sáquenla de aquí!», ordenó Valeria señalando a Carmen. «Me intentó atacar. ¿Vieron cómo se me lanzó encima? Es una salvaje peligrosa». Los guardias, hombres grandes y obedientes que no conocían la dinámica interna de la casa, actuaron de inmediato. Uno de ellos agarró a Carmen por los brazos, inmovilizándola con una llave dolorosa. «No, déjenme. Solo quiero que la suelte», gritaba Carmen, forcejeando inútilmente mientras la arrastraban lejos de la niña. Lucía, al escuchar la lucha, entró en pánico total. Empezó a gritar, un sonido agudo y desgarrador que salía de lo más profundo de su garganta. Se tiró al suelo, pataleando, golpeando la hierba con los puños. «Papá, papá, ayuda», llamaba Lucía entre sollozos. Pero Roberto seguía encerrado en su despacho insonorizado, ajeno a la violencia que reinaba en su jardín. Valeria miró a Carmen siendo arrastrada y sonrió. Luego miró a los otros empleados con frialdad. «¿Alguien más quiere defender a la ladrona?», preguntó desafiante. Nadie se movió. El miedo paraliza más que cualquier cadena. «Bien», dijo Valeria, alisándose la blusa de seda. «Quiero que supervisen que saque sus trapos viejos de su cuarto. Que no se lleve ni un alfiler que pertenezca a esta familia. Revisen sus bolsos, revisen sus bolsillos, revisen hasta sus zapatos si es necesario. Quiero que se vaya con lo puesto. Que sienta lo que es no tener nada». Carmen, con los ojos llenos de lágrimas, dejó de forcejear. Entendió que la batalla física estaba perdida. Miró a Lucía una última vez a lo lejos, una manchita rosa llorando en el inmenso jardín verde, sola, completamente sola. Esa imagen, la de la niña abandonada a su suerte, le dolió más que la humillación pública, más que la acusación de robo, más que la fuerza bruta de los guardias. «Resiste, mi amor. Resiste», murmuró Carmen para sí misma mientras la empujaban hacia la casa de servicio para recoger sus pocas pertenencias bajo la mirada vigilante y burlona de su verdugo. La sentencia injusta. 15 minutos después, la escena se trasladó a la entrada principal de la mansión. Roberto había salido finalmente de su despacho, atraído no por el ruido, sino por el silencio repentino que había caído sobre la casa. Un silencio tenso y antinatural. En el vestíbulo de mármol, Carmen estaba de pie junto a una maleta vieja y desgastada, con una bolsa de plástico en la mano, donde llevaba las cosas que no cupieron en el equipaje. A su lado, los guardias de seguridad esperaban la orden final para escoltarla hasta la calle. Valeria estaba parada en la escalera, observando todo desde la altura, como una reina contemplando una ejecución. Roberto bajó los últimos escalones, ajustándose la corbata. Se sentía incómodo. La imagen de Carmen, derrotada pero con la cabeza alta, le provocaba una punzada de culpa que trataba de racionalizar. «Es una ladrona», se repetía mentalmente. «Es por la seguridad de Lucía. Aquí tiene su liquidación», dijo Roberto, extendiendo un sobre blanco hacia Carmen. Había puesto más dinero del que correspondía por ley. Era su forma de comprar su propia tranquilidad, de lavar su conciencia con billetes. «Es por el tiempo de servicio. Tómelo y váyase». Carmen miró el sobre. Podía ver el grosor del mismo. Ese dinero le serviría para vivir meses.
para ayudar a su familia enferma en el pueblo, pero tomarlo sentía como aceptar un soborno por su silencio. Lentamente, Carmen levantó la mano. Roberto pensó que iba a tomar el sobre, pero ella, con un movimiento suave, empujó la mano de él hacia atrás. «No quiero su dinero, señor Roberto», dijo Carmen con voz firme, resonando en el vestíbulo de techos altos. «Mi trabajo aquí no se pagaba con dinero. Se pagaba con la sonrisa de su hija, la única luz que hay en esta casa tan oscura. Quédese con sus billetes. Úselos para comprarle a alguien que soporte las mentiras de su prometida, porque amor no va a poder comprar». Roberto se quedó helado, con el sobre suspendido en el aire. Nadie, nunca, le había rechazado dinero. Y nadie le había hablado con esa verdad brutal. «¡Qué insolente!», gritó Valeria desde la escalera. «Encima de ladrona, orgullosa. ¡Échala ya, Roberto!». En ese momento se escuchó un golpe sordo y el sonido metálico de un bastón chocando contra el suelo. Lucía apareció en el pasillo que conectaba con el jardín. Venía caminando sola, tropezando con los muebles, con el cabello revuelto y el rostro hinchado de tanto llorar. Había logrado escapar de la vigilancia de la cocinera. «¡Carmen!», gritó la niña extendiendo las manos. «¡Escucho tu voz! ¡No te vayas!». Roberto miró a su hija. Estaba descalza, vulnerable, un pequeño desastre emocional. Su instinto paternal se activó por un segundo. «Lucía, vuelve a tu cuarto», dijo Roberto, intentando sonar autoritario, pero su voz vaciló. «No». Lucía avanzó, golpeándose la cadera contra una mesa auxiliar, pero sin detenerse. «Papá, por favor, no la eches. Ella es mis ojos. Ella me cuida de los monstruos. Valeria es mala. Valeria me pellizca». Roberto miró a Valeria. La mujer bajó las escaleras con una expresión de tristeza teatral. «Oh, Roberto, mira lo que ha hecho esta mujer», dijo Valeria, negando con la cabeza. «Ha manipulado tanto a la pobre niña que ahora inventa cosas horribles sobre mí. Es un caso clásico de alienación parental. Lucía está enferma, Roberto. Su mente está tan frágil como sus ojos. Necesita disciplina y estructura, no a una sirvienta que le llene la cabeza de fantasías y miedos». Roberto miró a Carmen, luego a Valeria, y finalmente a su hija que se aferraba a la pierna de la sirvienta como si fuera un náufrago a una tabla. El conflicto interno era evidente. Una parte de él sabía que Lucía no mentía. Los niños no mienten así. Pero admitir eso significaba admitir que había metido a una abusadora en su cama y en su vida. Significaba admitir que era un fracaso como padre y como hombre. Y Roberto era demasiado orgulloso para aceptar ese fracaso. Era más fácil creer la mentira cómoda que la verdad dolorosa. Decidió cerrar los ojos a la realidad una vez más. «Sepárenlas», ordenó Roberto con voz muerta. «¡No, papá!», chilló Lucía, mientras uno de los guardias la levantaba en brazos para alejarla de Carmen. Carmen no luchó esta vez. Sabía que la violencia solo asustaría más a la niña. Se agachó rápidamente antes de que la alejaran del todo y besó la manita de Lucía que se estiraba hacia ella. «Te quiero, mi vida. Sé valiente. Recuerda que eres fuerte. No dejes que apaguen tu luz», susurró Carmen con urgencia. «¡Sáquenla!», bramó Roberto, incapaz de soportar la escena un segundo más. El dolor en el pecho era insoportable, pero su orgullo era una armadura pesada. Los guardias empujaron a Carmen hacia la puerta principal. El pesado portón de roble se abrió. El sol de la tarde afuera contrastaba con el frío aire acondicionado del interior. Carmen dio un paso hacia el umbral. Se detuvo y giró la cabeza para mirar a Roberto una última vez. No había odio en su mirada, solo una pena profunda, una lástima inmensa por el hombre rico que era tan pobre de espíritu. «Cuidado, señor Roberto», dijo Carmen, y su voz sonó como una profecía. «La ceguera de su hija es física, y tiene cura en el corazón, pero su ceguera es del alma. Y esa es la que va a destruir esta familia si no abre los ojos pronto». «¡Fuera!», gritó Valeria, lanzando una risa nerviosa. El portón se cerró con un golpe seco, definitivo, como el mazo de un juez dictando sentencia. Dentro de la casa,
El sonido del cierre retumbó en las paredes. Lucía soltó un alarido de dolor puro, un sonido que no parecía humano, y luego se quedó en silencio, flácida en los brazos del guardia, como si su espíritu hubiera salido por la puerta junto con Carmen. Roberto se quedó mirando la madera tallada de la puerta cerrada. El sobre con el dinero seguía en su mano, arrugado. Se sentía sucio. Miró a Valeria, que suspiraba aliviada y se arreglaba el cabello. «Por fin paz», dijo Valeria sonriendo. «Ahora podremos empezar de cero, mi amor. Buscaré un internado excelente para Lucía. Uno donde aprendan a comportarse. Será lo mejor para todos». La palabra internado golpeó a Roberto, pero no dijo nada. Estaba paralizado. Acababa de cometer el error más grande de su vida, y en el fondo de su estómago, una voz oscura le susurraba que ya era demasiado tarde para arreglarlo. Pero el destino, caprichoso y cruel, estaba a punto de demostrarle que la pesadilla apenas comenzaba. La sentencia había sido dictada, pero el juicio verdadero, el juicio divino, estaba por llegar. El punto de quiebre. El sonido del portón de roble cerrándose no marcó el final del conflicto, sino el inicio de la verdadera catástrofe. En el instante preciso en que la madera selló la entrada, dejando a Carmen fuera, el cuerpo de la pequeña Lucía, que colgaba flácido en los brazos del guardia de seguridad, comenzó a convulsionar. No fue un movimiento sutil. Fue una sacudida violenta, eléctrica, terrorífica. Los ojos de la niña se pusieron en blanco, y un hilo de espuma comenzó a brotar de sus labios. El estrés extremo, el pánico y el dolor de la separación habían colapsado su pequeño sistema nervioso. «¡Señor! ¡La niña!», gritó el guardia, un hombre robusto entrenado para derribar intrusos pero completamente inútil ante la fragilidad de una niña enferma. Su rostro reflejaba el terror puro de quien sostiene una vida que se escapa entre los dedos. Roberto, que aún estaba procesando la salida de Carmen, se giró al escuchar el grito. Al ver a su hija convulsionando, el mundo se detuvo. El tiempo se estiró de una manera dolorosa. Todo su dinero, todas sus empresas, todo su poder se desmoronaron en un segundo. No sabía qué hacer. Se quedó paralizado, con las manos temblando en el aire, incapaz de tocarla por miedo a romperla aún más. «¡Hagan algo!», rugió Roberto, con la voz quebrada por la desesperación. «Llamen a una ambulancia. Valeria, ayúdala». Valeria, que segundos antes sonreía aliviada, dio un salto hacia atrás con una mueca de repulsión instintiva. No se acercó a la niña. Al contrario, se protegió su blusa de seda blanca como si la niña fuera una fuente de contagio. «¡Qué asco! ¡Está babeando!», chilló Valeria, cubriéndose la boca. «Ponla en el suelo. No me ensucies la alfombra. Que alguien traiga un trapo». La reacción de Valeria fue tan fría, tan desprovista de instinto maternal, que golpeó a Roberto como un martillazo en la conciencia, pero el pánico no le dejó tiempo para procesarlo. El guardia, torpe y asustado, intentaba depositar a la niña en el suelo de mármol frío. «¡No la golpees!», gritó Roberto, arrodillándose junto a su hija, sin saber si sujetarle la lengua, si abrazarla o si correr. Se sentía el hombre más impotente de la tierra. Fue entonces cuando los golpes retumbaron en la puerta principal. No eran golpes de alguien pidiendo entrar. Eran golpes de alguien derribando una barrera. «¡Abran la puerta!», el grito de Carmen desde el exterior se filtró a través de la madera maciza. «¡Sé lo que tiene! ¡Déjenme entrar o se va a ahogar!». Carmen no se había ido. Al escuchar el silencio repentino seguido de los gritos de pánico, su instinto de madre, porque eso era ella, una madre sin lazo de sangre, la había clavado en el umbral. Sabía que Lucía sufría de crisis nerviosas severas. Sabía exactamente qué hacer. Roberto miró a su hija morada por la falta de aire. Luego miró a Valeria, que estaba parada lejos gritando órdenes inútiles a las sirvientas. Y finalmente miró la puerta. «¡Abran!», ordenó Roberto al otro guardia. «¡Déjenla entrar! ¡Ya!». El guardia abrió el portón y Carmen entró como un huracán azul. No miró a Roberto. No miró a Valeria. No le importó su despido ni la humillación de hace 5 minutos. Se lanzó al suelo,
derrapando sobre el mármol hasta llegar a Lucía. «Suéltenla, déjeme espacio», ordenó Carmen, con una autoridad que Roberto jamás había visto en ella. Con movimientos precisos y amorosos, Carmen colocó a la niña de lado, liberó las vías respiratorias y comenzó a masajear puntos específicos en el cuello y las manos de la pequeña, susurrándole al oído con esa voz que era el único ancla de Lucía en el mundo. «Estoy aquí, mi amor. Mamá Carmen está aquí. Respira. Sigue mi voz. Eso es». Suelta el aire. Lentamente, como por arte de magia, las convulsiones cesaron. El color volvió a las mejillas de Lucía. Su respiración se estabilizó, aunque seguía inconsciente, agotada por el esfuerzo. La sala quedó en un silencio sepulcral. Solo se escuchaba la respiración agitada de Roberto y el llanto silencioso de Carmen mientras acariciaba el cabello sudado de la niña. Valeria rompió el silencio, incapaz de leer la atmósfera. «Bueno, ya pasó el drama», dijo alisándose la falda y recuperando su postura altiva. «Ahora que ya hizo su trabajo de enfermera, que se largue de nuevo. No querrás que se quede después de lo que robó, ¿verdad, Roberto? Dile que se vaya». Carmen se detuvo. Su mano, que acariciaba el brazo de la niña, se congeló. Algo cambió en su mirada. Ya no había miedo. Ya no había sumisión. La sirvienta se levantó lentamente del suelo, dejando a Lucía segura y dormida sobre la alfombra. Se giró hacia Roberto. Su postura había cambiado. Ya no tenía los hombros caídos. Estaba erguida, vibrando con una furia justa que llenaba la habitación. «Me iré, señor», dijo Carmen, y su voz era acero frío. «Me iré porque usted es el dueño de esta casa y de los ladrillos y de los muebles caros. Pero no me iré sin que usted vea por qué su hija tiene estas crisis. No me iré sin que sepa la verdad que lleva meses ignorando por estar demasiado ocupado haciendo dinero». «¡Cállate! ¡Seguridad, sáquenla!», gritó Valeria, dando un paso adelante, notando el peligro en los ojos de la empleada. «¡Nadie me toca!», bramó Carmen con tal fuerza que los guardias retrocedieron. «Usted va a mirar, señor Roberto. Va a mirar lo que su perfecta prometida hace cuando usted no está». Antes de que nadie pudiera detenerla, Carmen se agachó de nuevo hacia la niña dormida. Con delicadeza extrema, pero con determinación firme, tomó la manga del vestido rosa pastel de Lucía. «No, ¿qué haces? Deja a la niña». Valeria se lanzó para detenerla, pero Roberto la interceptó, extendiendo un brazo para bloquearle el paso. Su curiosidad y un terror naciente le decían que debía ver. Carmen subió la manga del vestido hasta el hombro. Un grito ahogado escapó de la garganta de Roberto. No era piel suave de niña lo que vio. El brazo de Lucía era un mapa de dolor. Había moretones de todos los colores. Morados oscuros, amarillos viejos, verdosos en proceso de curación. Pero lo más escalofriante no eran los colores, sino las formas. Había marcas claras de dedos apretando la carne blanda. Había marcas de pellizcos retorcidos. Había pequeñas quemaduras circulares que parecían hechas con la punta de una plancha de cabello caliente. «Mire bien, señor», dijo Carmen, señalando un moretón fresco en forma de pulgar en el antebrazo. «Este se lo hizo hoy en el jardín, antes de que usted llegara, porque la niña tiró el agua. Mire este otro». Carmen levantó un poco la falda del vestido en la pierna. Este fue de la semana pasada, porque la niña no encontraba el baño a tiempo. Roberto sintió que las piernas le fallaban. Cayó de rodillas junto a su hija. El mundo giraba. «Mírela», insistió Carmen, llorando ahora sí, pero de rabia. «Yo no estaba robando su broche, señor. Yo estaba juntando dinero y escondiendo ese poco que tenía para comprar pasajes y llevarme a la niña lejos de aquí, lejos de ella. Porque sabía que usted no me creería, porque sabía que usted está ciego de amor por esa mujer. Yo no robaba joyas. Yo intentaba robarle a la niña a la muerte». La revelación cayó sobre la sala como una losa de concreto. El robo no era codicia, era un intento desesperado de rescate. El maltrato no era de la sirvienta, sino de la futura esposa. La verdad dolorosa. Roberto extendió una mano temblorosa y rozó uno de los moretones en el brazo de su hija. La piel estaba caliente, incluso dormida. Lucía hizo una mueca de dolor ante el contacto suave.
un reflejo condicionado por meses de sufrimiento silencioso. Ese pequeño gesto involuntario de su hija rompió el corazón de Roberto en 1000 pedazos irreparables. Levantó la vista. Sus ojos estaban rojos, inyectados en sangre y lágrimas contenidas. No miró a Carmen, miró a Valeria. La mujer elegante estaba pálida, arrinconada contra la barandilla de la escalera. Su máscara de perfección se estaba derritiendo bajo el calor de la evidencia irrefutable. Ya no había dónde esconderse. Las marcas en la piel de la niña eran una acusación escrita con sangre y dolor. «Explícamelo», susurró Roberto. Su voz era apenas audible, un gruñido bajo que provenía de un lugar animal y peligroso dentro de él. «Explícame por qué mi hija tiene tus manos marcadas en su piel». Valeria intentó reír, pero salió un sonido histérico, agudo y quebrado. «Roberto, por favor, no seas ridículo», tartamudeó, moviendo las manos nerviosamente. «Ya sabes cómo es Lucía. Es ciega. Se golpea con todo. Es torpe. Se cae de la cama. Se choca con las puertas. Esos moretones son de sus caídas. Esa mujer te está manipulando. Ha pintado a la niña o algo así». «¿Se golpea con los muebles?», interrumpió Carmen, su voz cargada de un desprecio infinito. «¿Acaso los muebles tienen huellas dactilares, señora? ¿Acaso las puertas pellizcan la parte interna de los brazos, donde nadie se golpea al caer?» Carmen tomó el brazo de Lucía y lo giró suavemente para mostrar la parte interna, la piel tierna del bíceps. Allí, claras como el día, estaban las marcas de uñas en forma de media luna, cicatrices pequeñas de quien clava las uñas con saña para causar dolor sin dejar marcas visibles a simple vista. «Esto no es un accidente», dijo Carmen mirando a Roberto a los ojos. «Esto es tortura, sistemática, diaria. Cada vez que usted viaja, cada vez que llega tarde. La niña vive en un infierno, señor. Ella no llora porque usted se va, llora porque se queda a solas con el diablo». Roberto se puso de pie. La transformación en su rostro fue aterradora. La tristeza dio paso a una claridad brutal. De repente, todas las piezas del rompecabezas encajaron. El comportamiento retraído de Lucía, su falta de apetito, el miedo a los ruidos fuertes, la insistencia de Valeria en enviarla a un internado especializado. No quería educarla, quería deshacerse de la evidencia, quería borrar el problema para disfrutar del dinero sin cargas. «Dijiste que la querías como a una hija», dijo Roberto, avanzando hacia Valeria, paso a paso, lento, como un depredador acorralando a su presa. Valeria retrocedió hasta chocar con la pared. «¡Lo es! ¡Lo intenté!», gritó Valeria perdiendo la compostura, dejando salir su verdadera naturaleza. «¡Pero es imposible! Es una carga, Roberto. Mírala. Es una inútil. Rompe todo. Ensucia todo. Siempre necesita ayuda. Tú no tienes que lidiar con ella todo el día, tú te vas a tu oficina de lujo. Yo soy la que tiene que aguantar sus babas y sus ojos muertos mirándome». El silencio que siguió a esas palabras fue ensordecedor. Valeria se tapó la boca con las manos al darse cuenta de lo que acababa de confesar. En su desesperación, había dicho la verdad. Había revelado el odio profundo que sentía por la niña. Roberto se detuvo a medio metro de ella. Podía oler su perfume caro, ese mismo perfume que antes le parecía embriagador y ahora le revolvía el estómago. «Mis ojos muertos», repitió Roberto, sintiendo un dolor agudo en el pecho. «Así la ves, como una cosa rota». «Roberto, entiende», suplicó Valeria, intentando tocarlo. «Lo hice por nosotros, para que tuviéramos una vida normal. Esa niña nos impide ser felices. Necesita estar en un lugar con gente como ella, lejos de la gente decente. Estaba protegiendo nuestro futuro». «¿Gente decente?». Roberto soltó una risa amarga que no llegó a sus ojos. «La única persona decente en esta casa acaba de ser arrastrada por mis guardias y acusada de ladrona mientras salvaba la vida de mi hija». Roberto se giró bruscamente, dándole la espalda a Valeria, incapaz de mirarla un segundo más sin perder el control físico. Volvió hacia donde estaba Carmen, que seguía arrodillada en el suelo, vigilando el sueño de Lucía como una leona herida. El millonario miró a la sirvienta,
Realmente la miró por primera vez en años. No vio el uniforme manchado, ni el cabello desordenado, ni las manos callosas. Vio la dignidad. Vio el amor incondicional que él no había sabido dar. Vio que esa mujer había puesto su cuerpo entre los golpes y su hija. Ella había recibido los insultos para que Lucía no recibiera los pellizcos. Roberto se sintió minúsculo. Se sintió el hombre más pobre del mundo rodeado de mármol. «Carmen», dijo Roberto, y su voz se quebró. No era la voz del patrón, era la voz de un padre avergonzado. «¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo ha estado pasando esto?» Carmen levantó la vista, con los ojos húmedos. No hubo reproche en su voz, solo una tristeza cansada. «Desde que se anunció el compromiso, señor. La niña intentó decírselo muchas veces. Pero usted siempre estaba al teléfono, o le decía que respetara a su nueva mamá. La niña aprendió que era mejor callar y aguantar que intentar hablar con un muro. Así que yo me convertí en su escudo. Si ella quería pegarle, tenía que pasar por mí. Por eso Valeria me odia. Por eso inventó lo del robo. Porque yo soy lo único que impide que termine de romper a la niña». Roberto cerró los ojos y 2 lágrimas pesadas rodaron por sus mejillas. Recordó las veces que Lucía entraba a su despacho y él la sacaba suavemente diciendo: «Papá está trabajando». Recordó las veces que Lucía decía: «No me gusta Valeria», y él respondía: «Ya te acostumbrarás». Él había sido cómplice. Su negligencia había sido el arma que Valeria usó. En ese momento Lucía se removió en el suelo y soltó un gemido débil. «Carmen, tengo miedo. Está oscuro», murmuró la niña aún medio dormida. «No tengas miedo, pajarito. Ya pasó», respondió Carmen inmediatamente, tomando su mano. Roberto se agachó. Quería tocar a su hija. Quería consolarla, pero sentía que no tenía derecho. Sus manos estaban manchadas por la culpa. «Carmen», dijo Roberto mirando fijamente a la mujer humilde. «Levántala. Por favor, llévala a mi habitación. Es la única con cerradura de seguridad. Ciérrate con ella. Que nadie entre». «¿Y usted?», preguntó Carmen, sorprendida por la orden. Roberto se puso de pie y se ajustó el saco. Su rostro había cambiado de nuevo. El dolor se había cristalizado en una determinación fría y absoluta. Se giró hacia Valeria, que temblaba junto a la escalera. «Yo tengo que sacar la basura», dijo Roberto. La frase quedó flotando en el aire, cargada de una amenaza definitiva. Valeria entendió en ese instante que no solo había perdido el compromiso, el dinero y la casa. Había despertado a un enemigo formidable. El millonario había recuperado la vista, y lo que veía ahora clamaba por una justicia inmediata y brutal. El cambio de perspectiva. Carmen no esperó una segunda orden. Con una fuerza que parecía sobrenatural para su cuerpo delgado y desgastado por el trabajo, levantó a Lucía en brazos. La niña, aunque tenía 7 años, pesaba poco. La ansiedad y el miedo constante le habían robado el apetito durante meses, dejándola ligera como una pluma, un hecho que Roberto notó con un dolor agudo en el pecho mientras las veía. La sirvienta acomodó la cabeza de la niña en su hombro, protegiéndola con su mano sobre la oreja para que no escuchara nada más. Carmen caminó hacia las escaleras de mármol. Sus zapatos viejos y gastados hacían un contraste visual violento con la opulencia de la casa. Pero en ese momento, ella caminaba con más realeza que cualquier reina. Subía los escalones con la dignidad de quien sabe que lleva el tesoro más valioso del reino en sus brazos. Roberto se quedó inmóvil en el centro del vestíbulo, siguiendo con la mirada el ascenso de la mujer a la que había despedido hacía menos de media hora. Observó cómo Carmen murmuraba cosas suaves al oído de Lucía, cómo besaba su sien, cómo su sola presencia parecía actuar como un sedante para el sistema nervioso destrozado de su hija. Por primera vez, el velo de oro que cubría los ojos de Roberto cayó por completo. Miró a su alrededor. Vio los jarrones importados, las pinturas originales en las paredes, las alfombras persas, todo aquello por lo que trabajaba 12 horas al día. Y de repente, todo le pareció basura. Basura, fría e inútil. Ninguno de esos objetos podía abrazar a Lucía cuando tenía pesadillas.
Ninguna de esas cuentas bancarias podía secar sus lágrimas. Había construido un castillo de cristal, pero había dejado a su hija viviendo en una prisión de hielo. Roberto. La voz de Valeria rompió su trance. Roberto bajó la mirada desde la escalera hasta la mujer que estaba parada a unos metros de él. Valeria se estaba arreglando el cabello frente al espejo del recibidor, intentando recomponer su imagen perfecta. Se limpiaba una mancha imaginaria en su blusa de seda, como si el contacto con la realidad sucia de la enfermedad de Lucía la hubiera contaminado. El contraste fue brutal. Roberto miró las manos de Valeria. Manicura francesa impecable, piel suave, adornadas con anillos de diamantes. Manos que nunca habían trabajado. Manos que solo sabían pedir y señalar. Manos que, ahora sabía, eran capaces de pellizcar la piel tierna de una niña ciega hasta dejar marcas. Luego recordó las manos de Carmen, rojas por el detergente, con las uñas cortas, ásperas. Pero esas manos ásperas eran las que sostenían a su hija con una ternura infinita. Esas manos sucias eran las únicas limpias en toda esta maldita casa. Una oleada de náuseas lo invadió. Se dio cuenta de que había estado a punto de casarse con un monstruo disfrazado de princesa, mientras trataba como basura al ángel que mantenía a su hija con vida. ¿Vas a dejar que suba a tu habitación?, preguntó Valeria, girándose hacia él con una mueca de disgusto, ya recuperando su tono habitual de superioridad ahora que el peligro inmediato de la convulsión había pasado. Esa cama es de sábanas de algodón egipcio, Roberto. La niña estaba babeando. Y esa mujer huele a cocina. Van a arruinar el ambiente. Roberto la miró fijamente. No parpadeó. Su cerebro estaba rebobinando cada momento de los últimos 6 meses. Lucía no quiso comer hoy. Es tan caprichosa, decía Valeria. Mentira. Lucía tenía miedo de comer porque ella la criticaba. Lucía se cayó por las escaleras. Es tan torpe, decía Valeria. Mentira. ¿La había empujado? El pensamiento le heló la sangre. Deberíamos enviarla a Suiza. Hay un internado excelente donde no estorbará. Digo, donde aprenderá, insistía Valeria. Todo había sido un plan frío y calculado para aislar a la niña, para eliminarla de la ecuación. Y él, Roberto, el gran hombre de negocios, el tiburón financiero, había sido el idiota útil. Había sido el cómplice silencioso de la tortura de su propia hija. La culpa se transformó en algo más denso, más caliente. Una furia volcánica empezó a subir desde sus pies, llenando cada centímetro de su cuerpo. No era solo ira, era una necesidad primitiva de destruir la amenaza. Roberto caminó lentamente hacia la mesita donde Valeria había dejado su bolso de diseñador. Sin decir una palabra, lo tomó y lo volteó boca abajo. El contenido cayó sobre el piso de mármol con un estruendo de cosméticos, llaves y el teléfono celular. ¿Qué haces?, chilló Valeria sorprendida. ¡Ese maquillaje es carísimo! ¡Te has vuelto loco! Roberto pateó los objetos, dispersándolos, buscando algo con la mirada. No lo encontró allí. Entonces recordó. Se acercó a Valeria. Ella retrocedió un paso, intimidada por la oscuridad que había en los ojos de su prometido. «El broche», dijo Roberto. Su voz era tan baja que Valeria tuvo que esforzarse para escucharlo, pero el tono era tan amenazante que le erizó la piel. «¿Qué?», preguntó ella, haciéndose la desentendida. «El broche que robó Carmen». «Dámelo». Valeria se llevó la mano al pecho instintivamente, protegiendo la joya que había recuperado hacía tan solo unos minutos. «Ya lo tengo yo, mi amor. Está a salvo. No te preocupes por eso. Ya pasó. Lo importante es que nos libremos de esa gentuza y busquemos ayuda profesional para la niña. Conozco una agencia de enfermeras que...» «Dámelo», repitió Roberto, extendiendo la mano con la palma abierta. No era una petición. Era una orden militar. Valeria, temblando, desabrochó la joya de su blusa y la depositó en la mano de Roberto. Él cerró el puño alrededor de las esmeraldas con tanta fuerza que los bordes metálicos se le clavaron en la piel. Sintió el dolor físico y lo agradeció. Necesitaba sentir algo real para no perder la cabeza. «Esta joya», dijo Roberto mirando el broche.
Vale más que el sueldo de Carmen de 5 años. Y tú acusaste a una mujer que no tiene nada, a una mujer que envía cada centavo a su familia de robar esto, solo para encubrir que estabas torturando a una niña ciega. Roberto levantó la vista y clavó sus ojos en los de Valeria. Eres pobre, Valeria. Eres la mujer más pobre que he conocido en mi vida. La furia del padre. La ofensa golpeó a Valeria en su punto más débil, su ego. Ella, que se jactaba de su linaje, de su apellido, de su elegancia, no podía tolerar ser llamada pobre. Su máscara de víctima se rompió definitivamente, dejando ver la fealdad que escondía debajo. ¿Pobre?, escupió Valeria, irguiéndose y recuperando su arrogancia venenosa. Yo soy quien te ha dado clase a ti y a tu familia de nuevos ricos. Yo soy quien ha intentado poner orden en este zoológico que llamas hogar. Deberías agradecerme. He intentado educar a esa niña salvaje porque tú eres demasiado cobarde para admitir que salió defectuosa. El aire en la habitación pareció congelarse. La palabra defectuosa resonó en las paredes. Roberto sintió un zumbido en los oídos. Dio un paso hacia ella, acortando la distancia peligrosamente. Repítelo, desafió Roberto. Su voz temblaba, pero no de miedo, sino del esfuerzo sobrehumano que estaba haciendo para no ponerle las manos encima. Repite lo que acabas de decir de mi hija. Valeria, sintiéndose acorralada y sabiendo que su papel de novia dulce ya no servía, decidió jugar su última carta, la verdad brutal. Pensó que, si le mostraba a Roberto la realidad práctica, él, como hombre de negocios, entendería. «Es la verdad, Roberto», gritó ella, manoteando histéricamente. «Mírala. Tiene 7 años y no puede hacer nada sola. Se orina encima si se asusta. Grita, llora, rompe cosas. ¿Tú crees que eso es vida? ¿Crees que yo, una mujer joven y bella, merezco pasar mis días limpiando mocos y guiando a una ciega por el jardín? Yo me voy a casar contigo para viajar, para disfrutar la vida, no para ser la niñera de tu error genético». Roberto cerró los ojos un segundo. La confesión era atroz, pero al mismo tiempo, liberadora. Ya no había dudas. Ya no había, tal vez estoy exagerando. Tenía al enemigo enfrente, y el enemigo acababa de declarar la guerra a su sangre. Mi hija no es un error, dijo Roberto, abriendo los ojos. Ahora estaban secos, fríos como el acero. Mi hija es una niña que perdió a su madre, perdió su vista, y casi pierde a su padre porque estaba demasiado ocupado comprando joyas para una serpiente. Pero eso se acabó. Roberto metió la mano en el bolsillo de su saco y sacó una caja pequeña de terciopelo que llevaba allí desde la mañana. Iba a darle un regalo sorpresa esa noche. Unos aretes a juego con el anillo de compromiso. Miró la caja y luego la lanzó con desprecio a un rincón de la sala sin siquiera abrirla. Se acabó, Valeria. Todo. El compromiso, la boda, tu vida en esta casa. Quiero que te vayas. Ahora. Valeria soltó una risa nerviosa, incrédula. «No puedes hablar en serio», dijo ella cruzándose de brazos. «¿Me vas a echar? ¿A mí? ¿Por qué? ¿Por unos moretones? Los niños se caen, Roberto. No tienes pruebas de que fui yo. Si vas a un juez, diré que fue la sirvienta. Diré que ella me tendió una trampa. ¿A quién crees que creerán? ¿A Valeria Montemayor o a una indígena sin estudios? La amenaza fue la gota que derramó el vaso. Valeria estaba dispuesta a destruir la vida de Carmen, incluso después de ser descubierta, solo por despecho. Roberto avanzó hasta quedar a centímetros de su cara. Su presencia física era imponente, una pared de furia masculina contenida. «No necesito un juez, Valeria. Soy Roberto Castillo. Tengo el dinero suficiente para enterrarte en abogados, hasta que tus nietos sigan pagando las costas. Pero no hará falta, porque hay cámaras». La cara de Valeria se descompuso. El color huyó de sus mejillas, dejándola con un aspecto ceroso y enfermizo. «¿Cámaras?», susurró. «Instalé un sistema de seguridad nuevo la semana pasada en el jardín y en los pasillos», mintió Roberto. No lo había hecho, pero sabía cómo jugar al póker. Vio el terror en los ojos de ella y supo que había acertado. No las había revisado porque confiaba en ti, pero ahora voy a disfrutar viendo cada segundo.
Y te prometo, Valeria, que si veo que le pusiste un solo dedo encima, no será la policía quien venga por ti. Me encargaré personalmente de que no vuelvas a pisar un club social, un restaurante o una casa decente en este país. Todo el mundo sabrá lo que eres, una abusadora de niños. Valeria jadeó, llevándose la mano a la boca. La reputación era lo único que le importaba más que el dinero. La amenaza de destrucción social fue más efectiva que cualquier amenaza física. Tú no harías eso. Tartamudeó retrocediendo hacia la puerta, tropezando con sus propios pies. Me amabas. Me dijiste que me amabas. Amaba la máscara, corrigió Roberto con dureza. Pero lo que hay debajo me da asco. Roberto señaló la puerta principal, que seguía entreabierta después de la entrada frenética de Carmen. Fuera, y ni se te ocurra subir a hacer las maletas. Te enviaré tus cosas en bolsas de basura, que es donde pertenecen. ¡Mi anillo!, gritó Valeria, intentando aferrarse a lo material, a lo único que podía sacar de la situación. ¡El anillo es mío! ¡Es un regalo! Roberto miró la mano izquierda de Valeria. El diamante brillaba bajo la luz del candelabro. El anillo era un símbolo de un compromiso, dijo Roberto, dando un paso más hacia ella, obligándola a retroceder hasta el umbral. Tú rompiste el compromiso cuando torturaste a mi hija. Ese anillo representa a mi familia, y tú no eres familia. Tú eres el enemigo. Roberto extendió la mano esperando. Valeria miró la mano abierta de Roberto, luego miró su rostro, duro e implacable. Miró hacia la escalera, donde sabía que Carmen estaba consolando a la niña. Sintió una oleada de odio puro, pero también de miedo. Sabía cuándo había perdido una batalla. Con movimientos bruscos y furiosos, se arrancó el anillo del dedo, raspándose la piel en el proceso. Lo arrojó al suelo, a los pies de Roberto. El sonido del platino golpeando el mármol fue el sonido final de su relación. Te vas a arrepentir, Roberto, siseó Valeria con los ojos llenos de lágrimas de rabia. Te vas a quedar solo con tu hija ciega y tu sirvienta. Serán el hazmerreír de la sociedad, el millonario y la criada. ¡Qué patético! Me estás cambiando por una nadie. Prefiero ser el hazmerreír de la sociedad que el verdugo de mi hija, respondió Roberto, con una calma que lo sorprendió a él mismo. Se agachó y recogió el anillo. No lo miró con nostalgia. Lo miró como quien mira un tumor que acaba de ser extirpado. Lárgate, dijo Roberto levantándose. Y reza para que cuando revise esas cámaras no encuentre nada imperdonable. Porque si lo encuentro, iré a buscarte. Valeria no esperó más. El miedo a la exposición pública y la intensidad de la mirada de Roberto fueron suficientes. Dio media vuelta y salió corriendo por la puerta principal, sus tacones repiqueteando en el camino de entrada, huyendo de la escena del crimen, dejando atrás sus sueños de grandeza y llevándose solo su amargura. Roberto se quedó en la puerta, viendo cómo su prometida subía a su auto deportivo y arrancaba quemando llanta. Vio cómo el vehículo desaparecía tras el portón de la propiedad. El silencio volvió a la casa. Pero esta vez no era un silencio pesado ni oscuro. Era el silencio limpio que queda después de una tormenta violenta. Roberto cerró la puerta principal. Pasó el cerrojo. Respiró hondo, llenando sus pulmones de aire por primera vez en meses. Sentía el cuerpo magullado, como si hubiera peleado una batalla física real. Se aflojó la corbata, tiró el saco al suelo y se giró hacia las escaleras. Arriba, en su habitación, estaba lo único que importaba. Su redención no estaba en el dinero, ni en el estatus. Su redención estaba arriba, asustada y herida, esperando a un padre que por fin había decidido aparecer. Roberto empezó a subir los escalones. Cada paso era una promesa. Iba a arreglar esto. Iba a curar las heridas, las de la piel y las del alma. Y sabía exactamente quién lo ayudaría a hacerlo. No eran los médicos ni los psicólogos caros. Era la mujer de las manos ásperas y el uniforme azul. El largo camino a casa. El silencio que siguió a la partida de Valeria no fue vacío. Fue un espejo. Al quedarse solo en el vestíbulo,
Roberto sintió el peso aplastante de la casa sobre sus hombros. Esas paredes altas, diseñadas para impresionar a socios y amigos del club, ahora parecían muros de una fortaleza solitaria. Miró hacia arriba, hacia la barandilla de la segunda planta. El camino hacia la habitación principal nunca le había parecido tan largo ni tan empinado. Roberto comenzó a subir. Sus piernas, acostumbradas a correr maratones corporativos y jugar tenis los fines de semana, le pesaban como si llevara plomo en los zapatos. Cada escalón era un juicio. Escalón 1. Recordó el primer cumpleaños de Lucía después de la muerte de su madre. Él había comprado una muñeca gigante, pero no estuvo para verla abrirla. Tenía una reunión. Escalón 2. Recordó cuando Lucía perdió la vista tras el accidente. Él pagó a los mejores especialistas de Europa, pero no sostuvo su mano durante las curaciones. Valeria le dijo que era mejor no malcriarla. Escalón 3. Recordó el día que contrató a Carmen. Ni siquiera la entrevistó él mismo. Fue su secretaria. Solo asegúrate de que sea limpia y barata, había dicho. Al llegar al descansillo de la planta alta, Roberto se detuvo para recuperar el aliento. No era fatiga física. Era el agotamiento espiritual de un hombre que se da cuenta de que ha estado corriendo en la dirección equivocada durante años. Caminó por el pasillo. La puerta de su habitación estaba cerrada. Desde adentro, no se escuchaban llantos histéricos, sino un murmullo suave, rítmico. Una canción de cuna. Una canción vieja, de pueblo, que nada tenía que ver con la música clásica que Valeria insistía en poner en la casa para culturizar el ambiente. Roberto apoyó la mano en el pomo de la puerta, pero no la giró de inmediato. Tuvo miedo. Un miedo paralizante. Él, que negociaba fusiones millonarias sin pestañear, temblaba ante la idea de enfrentar a la mujer que había despedido y a la hija que había abandonado emocionalmente. Se sentía un intruso, un extraño que necesitaba permiso para entrar en el santuario que ellas habían construido. Giró el pomo lentamente y empujó la puerta. La escena que encontró lo desarmó. La habitación estaba en penumbra, iluminada solo por la luz dorada del atardecer que se filtraba por las cortinas entreabiertas. Lucía estaba acostada en el centro de la inmensa cama matrimonial. Esa cama donde Roberto dormía solo y frío, pero ahora la cama parecía cálida. Carmen estaba sentada al borde, no en una silla distante, sino en el colchón, con el cuerpo curvado sobre la niña, acariciándole la frente con una constancia hipnótica. Al escuchar la puerta, Carmen se tensó. Su instinto de sirvienta se activó. No debes estar sentada en la cama del patrón. Hizo el ademán de levantarse rápidamente, de bajar la cabeza, de volver a su lugar invisible. Pero Lucía, sintiendo el movimiento, soltó un quejido de pánico y aferró la mano de Carmen con ambas manos. «No te vayas», suplicó la niña. Carmen se congeló a medio camino, atrapada entre el deber impuesto y el amor elegido. Miró a Roberto con ojos grandes, esperando el regaño, esperando la orden de salir, esperando el final. «No te levantes», dijo Roberto. Su voz salió ronca, irreconocible. Carraspeó y lo intentó de nuevo, más suave. «Por favor, Carmen, no te levantes. Quédate ahí». Carmen lo miró con desconfianza. Había visto la furia de Roberto abajo, había visto cómo echó a su prometida, pero años de servidumbre le habían enseñado que los ricos son volubles. Un momento te defienden porque su orgullo está herido, y al siguiente te recuerdan que eres inferior. «La niña está asustada, señor», justificó Carmen, su voz temblorosa pero firme. «No quiere soltarme. Si me voy, le volverá la crisis». «Lo sé», respondió Roberto, dando un paso dentro de la habitación. Cerró la puerta detrás de él, dejando el mundo exterior, el mundo de Valeria y las mentiras, definitivamente fuera. Avanzó hacia la cama. Lucía se tensó al escuchar los pasos pesados sobre la alfombra. Giró su rostro ciego hacia el sonido, sus ojos blancos buscando una señal de peligro. «¿Papá?», preguntó Lucía, con un hilo de voz lleno de miedo. No preguntó, «Papá, ¿estás bien?». Preguntó, «¿Papá?».
como quien pregunta si el verdugo ha regresado. Ese tono de miedo rompió lo último que quedaba de la armadura de Roberto. «Sí, Lucía, soy yo», dijo él, deteniéndose a los pies de la cama. Vio a su hija. Realmente la vio. Vio lo pequeña que se veía en esa cama enorme. Vio cómo su cuerpo buscaba instintivamente el calor de Carmen. Vio los moretones en sus brazos bajo la luz tenue, marcas moradas que gritaban una historia de terror que había ocurrido bajo su propio techo, financiada con su propio dinero. Roberto miró a Carmen. La sirvienta ya no bajaba la mirada. Lo sostenía. Había un desafío silencioso en sus ojos oscuros, una pregunta muda. ¿Y ahora qué, señor millonario? Ahora que sabe la verdad, ¿qué va a hacer con ella? Ella se fue, Lucía, dijo Roberto, sintiendo que debía decirlo en voz alta para que fuera real. Valeria se fue. Para siempre. Lucía dejó de respirar un segundo. ¿Volverá mañana?, preguntó la niña, escéptica. Valeria siempre volvía. Valeria siempre encontraba la forma de entrar. No, aseguró Roberto con una vehemencia oscura. Nunca más. Cambiaré las cerraduras. Pondré guardias. Nadie que te haga daño volverá a entrar a esta casa. Te lo juro. Lucía soltó el aire que contenía y su cuerpecito se relajó un poco contra el colchón, pero no extendió los brazos hacia su padre. Se apretó más contra Carmen. Ese rechazo silencioso fue el castigo más doloroso que Roberto podría haber recibido. Su hija no confiaba en él. Y tenía razón. Roberto sintió que las piernas le fallaban de nuevo. La culpa era una carga física insoportable. No podía mirar a Carmen desde arriba. No tenía derecho a mirarlas desde su altura de señor de la casa. Esa jerarquía era falsa. En esa habitación, la única que tenía autoridad moral era la mujer con el uniforme manchado. El arrepentimiento. Lentamente, Roberto hizo algo que jamás había hecho en su vida adulta. Ni siquiera en la iglesia. Ni siquiera ante la tumba de su esposa. Dobló las rodillas. Se dejó caer sobre la alfombra gruesa al lado de la cama, ignorando el dolor del impacto, ignorando que sus pantalones de sastre italiano se estiraban y se arrugaban contra el suelo. Quedó a la altura de los ojos de Lucía, a la altura de las manos de Carmen. Se hizo pequeño, se hizo humano. Carmen abrió los ojos con sorpresa. Nunca en sus años de servicio en múltiples casas ricas había visto a un patrón arrodillarse ante una empleada. «Señor Roberto, levántese, por favor». «No es necesario», murmuró Carmen, incómoda por la ruptura del protocolo social. «No», la interrumpió Roberto, con la voz quebrada por un sollozo que ya no pudo contener. «No me pidas que me levante, Carmen. Es el único lugar donde merezco estar». Roberto bajó la cabeza. Las lágrimas comenzaron a caer sobre sus manos entrelazadas, manchando sus puños de camisa de seda. Lloró en silencio al principio, y luego con espasmos dolorosos que sacudían sus hombros anchos. Lloró la vergüenza de haber sido ciego teniendo ojos perfectos. Lloró el tiempo perdido. Lloró por el dolor que había permitido. Lucía escuchó el llanto. El sonido del llanto de un hombre adulto es aterrador para un niño, pero también es revelador. La niña soltó una mano de Carmen y tanteó el borde de la cama, buscando el origen del sonido. «¿Papá está llorando?», preguntó Lucía, confundida. Valeria le había dicho que los hombres poderosos no lloran, que su papá era de piedra. Carmen miró al hombre destrozado en el suelo y luego a la niña. Su corazón, que era inmensamente noble, no guardó rencor. Entendió que el arrepentimiento de Roberto era genuino. «Sí, mi amor, tu papá está triste», dijo Carmen suavemente. «A veces los grandes también se equivocan y necesitan llorar para limpiarse por dentro». Roberto levantó la vista. Tenía los ojos rojos e hinchados. Miró a Carmen. No vio a la sirvienta. Vio a la madre que su hija necesitaba. «Perdóname», dijo Roberto. No se dirigió a Lucía primero, sino a Carmen. Sabía que para llegar a su hija, primero tenía que validar a su protectora. «Perdóname, Carmen. Te humillé, te acusé, te traté como a una delincuente cuando eras la única leal en esta casa de mentiras». Carmen sostuvo su mirada. Podría haber aprovechado el momento para reprocharle,
para decirle, se lo dije, para exigir un aumento. Pero Carmen no funcionaba así. No tiene que pedirme perdón a mí, señor, dijo ella con dignidad. Yo soy adulta. Yo aguanto. Yo sé quién soy y Dios sabe lo que hago. Pero ella... Carmen acarició el cabello de Lucía. Ella es una niña. Ella esperaba que su héroe la salvara, y su héroe estaba demasiado ocupado mirando el reloj. Las palabras fueron cuchillos, pero Roberto los aceptó. Eran verdad. Tienes razón, susurró Roberto. Se giró un poco sobre sus rodillas para quedar frente a la cara de Lucía. Tenía miedo de tocarla. Tenía miedo de que si la tocaba, ella retrocediera como lo había hecho con Valeria. Lucía, empezó, y su voz tembló. Princesa. Lucía giró la cabeza hacia su voz. Su expresión era una mezcla de curiosidad y cautela. Papá, ¿por qué Valeria me pegaba?, preguntó la niña con esa honestidad brutal de los inocentes. ¿Yo soy mala? ¿Soy un estorbo, como ella decía? Roberto sintió que el corazón se le desgarraba. Tomó aire, intentando estabilizar su voz. No, mi amor, no, por Dios no, dijo Roberto acercando su mano temblorosa para rozar la mejilla de su hija. Lucía no se apartó, pero se quedó quieta, tensa. Tú eres lo mejor que me ha pasado en la vida. Tú eres perfecta. El malo fui yo. Yo fui el estorbo porque no supe ver lo mala que era ella. Ella te pegaba porque ella está enferma del alma, porque tiene el corazón podrido. No tú, nunca tú. Roberto tomó la manita de Lucía, esa mano pequeña y frágil, y se la llevó a sus labios. La besó con devoción, mojándola con sus lágrimas. Te prometo, Lucía, te juro por la memoria de tu mamá, que nadie volverá a hacerte daño. Nunca más voy a dejar que te sientas sola. Voy a estar aquí. Voy a aprender. No sé cómo ser el papá que necesitas todavía. Se me olvidó. Pero voy a aprender. Lucía sintió las lágrimas de su padre en su piel. Sintió el temblor de sus manos. Y por primera vez en mucho tiempo, sintió verdad. Los niños ciegos desarrollan un radar especial para la mentira. Escuchan los cambios de tono, sienten la tensión muscular. Y en ese momento, Lucía solo sintió a un hombre arrepentido que la amaba desesperadamente. Lentamente, la niña sacó su otra mano del agarre de Carmen y tanteó el aire hasta encontrar la cabeza de Roberto. Sus dedos pequeños se enredaron en el cabello de su padre. No llores, papá, dijo Lucía. Carmen dice que cuando uno llora, se le lavan los ojos y puede ver mejor. Roberto soltó una risa ahogada entre el llanto. Miró a Carmen a través de sus lágrimas. La mujer estaba sonriendo levemente. Una sonrisa triste pero llena de esperanza. Carmen dice la verdad, dijo Roberto, mirando a la sirvienta con profunda gratitud. Carmen siempre ha dicho la verdad. Roberto se secó los ojos con el dorso de la mano y respiró hondo. Seguía de rodillas, pero se sentía más fuerte que nunca. Miró a Carmen y extendió su mano hacia ella. No era la mano del patrón que da una orden, ni la mano del que da una propina. Era la mano de un hombre pidiendo ayuda a un igual. Carmen, no puedo hacer esto solo, admitió Roberto, despojándose de su último gramo de arrogancia. No sé qué le gusta comer. No sé qué cuentos le gustan. No sé cómo calmar sus pesadillas. Te necesito. No como empleada. Te necesito como parte de esto. Como parte de la familia. Carmen miró la mano extendida de Roberto. Miró sus dedos finos y cuidados, tan diferentes a los de ella. Pero vio la sinceridad en el gesto. La señorita Lucía no come cosas verdes y están cocidas. Le gustan crudas y crujientes, dijo Carmen suavemente, sin tomar la mano todavía, pero empezando a educarlo. Le gustan los cuentos donde los dragones no mueren, sino que se hacen amigos de las princesas. Y para las pesadillas solo necesita saber que hay alguien al lado que no se va a ir. Roberto asintió, absorbiendo cada palabra como si fuera la lección de negocios más importante de su vida. Enséñame, pidió él. Enséñame a ser padre, Carmen. Te pagaré el triple, te daré lo que quieras, pero por favor, no nos dejes. Carmen sonrió, y finalmente, extendió su mano áspera y tomó la mano suave de Roberto. El apretón fue firme,
un pacto sellado sobre la cama de la niña que ambos amaban. «No es por el dinero, señor Roberto», dijo Carmen. «Me quedo porque esta niña es mi corazón, y porque creo que usted también tiene salvación». En ese momento, la barrera invisible de clases sociales, uniformes y jerarquías se disolvió en esa habitación. Ya no había un millonario y una sirvienta. Había un padre, una madre sustituta y una hija, unidos por el dolor del pasado y la esperanza frágil del futuro. Roberto se levantó del suelo, sintiendo las rodillas entumecidas. Se sentó en la cama, al otro lado de Lucía, encerrando a la niña en un círculo de protección entre él y Carmen. «Tengo hambre», dijo Lucía de repente, rompiendo la tensión con la inocencia de quien prioriza la supervivencia inmediata. Roberto y Carmen se miraron y soltaron una carcajada al mismo tiempo. Fue una risa de alivio, una risa que limpió el aire denso de la habitación. «Vamos a buscar algo crujiente entonces», dijo Roberto, secándose la última lágrima. «Carmen, ¿me ayudas a bajarla? Creo que la cocina es territorio tuyo, pero me gustaría aprender dónde guardamos las galletas». «Con gusto, señor», dijo Carmen, levantándose y alisándose el delantal, que ahora, a los ojos de Roberto, parecía una capa de superhéroe. «Pero primero hay que lavarle la carita a esta princesa». Mientras Carmen llevaba a Lucía al baño, Roberto se quedó un momento junto a la cama. Miró sus manos vacías. Ya no tenía prometida. Ya no tenía anillo. Probablemente había perdido un par de socios por salir corriendo de la oficina. Pero mientras escuchaba a su hija reír con el agua del grifo, Roberto supo que, por primera vez en su vida, era inmensamente rico. El clímax emocional. Habían pasado 3 semanas desde la expulsión de Valeria, pero el tiempo en la mansión Castillo parecía haber cambiado de ritmo. Ya no era ese tiempo frenético y corporativo marcado por la agenda del señor Roberto. Ahora era un tiempo lento, paciente, dictado por las necesidades de sanación de una niña de 7 años. La escena se trasladó a un pasillo de hospital aséptico y frío. El olor a desinfectante y el zumbido constante de las máquinas de aire acondicionado creaban una atmósfera de tensión insoportable. No era una clínica privada de lujo donde te sirven champán mientras esperas. Roberto había elegido el Hospital Universitario Central, no por falta de dinero, sino porque allí operaba el doctor Arriaga, una eminencia en neurooftalmología que Valeria había descartado meses atrás por considerarlo un médico de clase media que no entendería nuestro nivel. Roberto caminaba de un lado a otro del pasillo, desgastando la suela de sus zapatos. Se había quitado la corbata hace horas. Su camisa estaba arrugada y tenía manchas de café, pero no le importaba. Por primera vez en su vida, su imagen pública era la última de sus preocupaciones. Sentada en una silla de plástico duro, con un rosario de madera barato entre las manos, estaba Carmen. No llevaba su uniforme. Roberto se lo había prohibido terminantemente el día después del incidente. «En esta casa no usas más uniforme», le había dicho. Ahora vestía una blusa sencilla y una falda larga, ropa humilde pero digna. Sus labios se movían en una oración silenciosa y constante, un mantra de fe que mantenía a raya la desesperación. «Llevan 4 horas, Carmen», dijo Roberto, deteniéndose frente a ella y pasándose las manos por el pelo, despeinándose con angustia. «Dijeron que serían 3. Algo ha salido mal. Lo sé. Dios me está castigando por haber sido un mal padre. Me va a quitar la oportunidad de verla sana». Carmen detuvo su rezo y levantó la vista. Sus ojos oscuros transmitían una paz que Roberto envidiaba desesperadamente. «No llame a la desgracia, señor Roberto», dijo ella con voz suave pero firme. «Los tiempos de Dios no son los de su reloj suizo. La niña es fuerte. Ha sobrevivido al desamor y a la oscuridad. Una operación no la va a vencer. Tenga fe». «Tengo miedo, Carmen», confesó el millonario sentándose a su lado y hundiendo la cabeza entre las manos. «Tengo un miedo que me paraliza. Si la operación falla, si ella nunca puede ver, ¿cómo voy a explicarle que pude haberlo intentado antes? ¿Cómo voy a vivir sabiendo que dejé que Valeria la convenciera de que su ceguera era un castigo permanente? Si la operación falla,
Usted seguirá siendo su padre, respondió Carmen, poniendo su mano callosa sobre la mano temblorosa de Roberto. Y ella lo sabrá. Ella sentirá su amor. La vista es un regalo, señor, pero el amor es el sustento. Lucía prefiere un padre ciego que la ame, a un padre con vista perfecta que la ignore. Usted ya le ha dado el milagro más grande. Volvió por ella. Antes de que Roberto pudiera responder, las puertas dobles del quirófano se abrieron con un soplido neumático. El doctor Arriaga salió, quitándose la mascarilla quirúrgica. Tenía ojeras profundas y el rostro serio. Roberto saltó de la silla como si tuviera un resorte. Carmen se puso de pie lentamente, apretando el rosario contra su pecho. «Doctor». Roberto ni siquiera pudo formular la pregunta. La palabra se le atragantó en la garganta seca. El médico suspiró y miró a ambos. No hizo distinción entre el millonario y la ex sirvienta. Vio a dos padres preocupados. «Ha sido complicado», admitió el doctor Arriaga. «El daño en los nervios no fue solo por el accidente original. El estrés crónico y, bueno, el trauma emocional que la niña ha sufrido habían creado una presión intraocular psicosomática muy severa. El cuerpo de Lucía estaba rechazando la vista porque asociaba ver con dolor. Roberto sintió una punzada de culpa tan aguda que tuvo que apoyarse en la pared para no caer. Su hija no quería ver porque lo que veía era un mundo hostil. «¿Entonces?», preguntó Carmen, dando un paso adelante, con la voz llena de esperanza. «Hemos logrado descomprimir el nervio», dijo el médico, y una leve sonrisa cansada apareció en su rostro. «La cirugía, anatómicamente, ha sido un éxito. Pero, el pero, quedó colgando en el aire como una guillotina». «¿Pero qué?», exigió Roberto. «Está despertando de la anestesia ahora mismo. Y está muy agitada. Está gritando. No por dolor físico, sino por pánico. Los sedantes no están funcionando porque su adrenalina está disparada. Necesita calmarse o la presión sanguínea podría hacer estallar los puntos de sutura en sus ojos. Si eso pasa, perderá la vista para siempre en cuestión de minutos». El médico miró fijamente a Roberto. «Necesito que entre alguien que pueda calmarla. Alguien en quien ella confíe ciegamente, nunca mejor dicho. Las enfermeras no pueden tocarla. Ella lanza golpes al aire pensando que la van a lastimar». Roberto miró inmediatamente a Carmen. «Ve tú», dijo él sin dudarlo. «Ella te quiere a ti. Tú eres su refugio. Tú puedes calmarla». Carmen miró hacia las puertas del quirófano y luego miró a Roberto. En sus ojos hubo un destello de sabiduría antigua. Ella sabía que podía hacerlo. Podía entrar, cantar su canción, y Lucía se dormiría en sus brazos. Sería lo fácil. Sería lo seguro. Pero Carmen sabía que si entraba ella, Roberto seguiría siendo el segundo. Si entraba ella, validaría la idea de que el padre es inútil para el consuelo. Para que esta familia sanara de verdad, el padre tenía que ser el héroe. «No», dijo Carmen, negando con la cabeza y dando un paso atrás. «¿Qué?». Roberto la miró con incredulidad y pánico. «Carmen, no es momento para esto. Ella te necesita. Tú sabes calmarla. Yo no sé qué hacer». «Exactamente por eso tiene que ir usted», dijo Carmen con una autoridad que no admitía réplica. «Ella sabe que yo estoy aquí. Ella espera que yo la salve. Pero necesita saber que su papá puede salvarla. Si entro yo, usted siempre será el que paga las cuentas. Si entra usted y logra calmarla, será su padre para siempre». «¿Y si fallo?», susurró Roberto aterrorizado. «¿Y si no se calma y se le saltan los puntos? Seré el culpable de que quede ciega». «No va a fallar», aseguró Carmen, empujándolo suavemente hacia la puerta. «Porque usted la ama. Y el amor no falla. Cántele. Hable con el corazón, no con la cabeza. Vaya, señor Roberto. Vaya a buscar a su hija». Roberto miró a Carmen una última vez. Tomó una bocanada de aire como quien se va a sumergir en aguas profundas y asintió. Se puso la bata estéril que le ofreció una enfermera con manos temblorosas y entró en la sala de recuperación. El sonido era desgarrador. «No, no me toquen. Valeria, no. Prometo que me voy a portar bien.
gritaba Lucía. La niña estaba en la camilla, con los ojos vendados con gruesas gasas blancas. Estaba atada de muñecas para evitar que se arrancara el vendaje, y luchaba contra las correas como un animalito salvaje. Su monitor cardíaco pitaba frenéticamente, una alarma roja que indicaba peligro inminente. 2 enfermeras intentaban sujetarla sin hacerle daño, pero Lucía se retorcía, llorando lágrimas que mojaban las vendas peligrosamente. Roberto sintió que el mundo se le venía encima al escuchar el nombre de Valeria. Incluso en su delirio postanestesia, el monstruo seguía presente. «Déjenme solo con ella», ordenó Roberto. Su voz salió más fuerte de lo que esperaba. «Señor, es peligroso, si se mueve mucho», empezó a decir una enfermera. «He dicho que me dejen solo», bramó Roberto, sin apartar la vista de su hija. «Salgan». Las enfermeras, intimidadas, se retiraron, dejando la puerta entreabierta. Roberto se acercó a la camilla. Lucía sentía la presencia de alguien y se encogió, esperando el golpe. «¡No me pegues!», gimió la niña. Roberto se tragó el nudo en su garganta. Se inclinó sobre ella, pero no la tocó. Recordó lo que Carmen le había enseñado. Primero la voz, luego el tacto. «Lucía», empezó a cantar Roberto. Su voz era desafinada, grave, nada parecida a la dulce voz de soprano de Carmen. Cantaba la canción de cuna que había escuchado a través de la puerta durante semanas. «Duérmete, mi niña, pedazo de sol, que los ángeles te cuidan, y aquí estoy yo». Lucía se quedó paralizada. Dejó de luchar contra las correas. Giró la cabeza hacia el sonido. «¿Papá?», preguntó jadeando. «Sí, mi vida». «Soy papá». Roberto siguió hablando, bajando el tono hasta convertirlo en un susurro hipnótico. «No está Valeria. Valeria se fue. Los monstruos se fueron. Estás en el hospital. El doctor te arregló los ojitos. Me duele. Tengo miedo. Está todo oscuro». Sollozó Lucía, pero su ritmo cardíaco empezó a bajar. «Lo sé, mi amor. Lo sé. Pero no estás sola en la oscuridad. Estoy aquí». Roberto posó su mano grande y cálida sobre la frente de la niña. Esta vez, Lucía no se encogió. Al contrario, empujó su cabeza hacia la mano de su padre, buscando el contacto. «Papá está aquí, y no me voy a ir a ninguna reunión. No voy a contestar el teléfono. Me voy a quedar aquí parado hasta que tú me digas». «¿Y Carmen?», preguntó la niña, su voz volviéndose pastosa por el efecto retardado de la anestesia, que ahora sí empezaba a hacer efecto al bajar la adrenalina. «Carmen está afuera, rezando por nosotros. Ella me dijo que entrara. Me dijo que yo tenía que cuidarte hoy». «Cántame otra vez, la parte de los ángeles», susurró Lucía, su respiración volviéndose lenta y rítmica. Roberto, el hombre que había cerrado tratos de millones de dólares ante juntas directivas hostiles, sintió que este era el momento más importante de su existencia. Siguió cantando, acariciando el pelo de su hija, mientras el monitor cardíaco pasaba de la alarma roja al ritmo verde y constante de la paz. Desde la ventanilla de la puerta, Carmen observaba la escena. Una lágrima solitaria rodó por su mejilla. No era de tristeza, sino de misión cumplida. Vio cómo el padre besaba la frente vendada de la hija, y cómo la niña se rendía al sueño confiada, segura. Carmen sonrió, se persignó y se sentó de nuevo en el pasillo. Su trabajo de puente había terminado. Ahora comenzaba el verdadero trabajo de familia. La promesa. 4 días después, la mansión Castillo estaba sumida en una penumbra artificial. Todas las cortinas estaban cerradas por orden del médico. Era el día de quitar las vendas. El ambiente en la sala principal era eléctrico. No había invitados, no había prensa, no había fiestas. Solo estaban los esenciales: Roberto, Carmen, el doctor Arriaga y al fondo el personal de servicio que, tras la partida de Valeria y la nueva actitud de Roberto, había cambiado radicalmente su comportamiento, mostrando ahora un respeto genuino y temeroso hacia la niña que antes ignoraban. Lucía estaba sentada en un sillón grande de terciopelo. Llevaba sus gafas de sol oscuras preparadas en su regazo.
Roberto estaba arrodillado frente a ella, sosteniendo sus manos. Carmen estaba de pie justo detrás del sillón, con una mano en el hombro de la niña, su ancla física de siempre. ¿Estás lista, Lucía?, preguntó el doctor Arriaga, preparando las tijeras quirúrgicas para cortar la gasa. Tengo miedo, papá, confesó Lucía, apretando las manos de Roberto. Pase lo que pase, Lucía, nada cambia, dijo Roberto mirándola intensamente aunque ella no pudiera verlo aún. Si ves, será maravilloso, y si no ves, también será maravilloso, porque nos tenemos a nosotros. No necesito que veas para amarte, te amo completa, tal como eres. Esas palabras fueron la llave final. Durante años, Lucía había sentido que su ceguera era una falla, algo que la hacía menos. Escuchar a su padre decir que la amaba con su ceguera le quitó el peso del rendimiento. Estoy lista, dijo la niña con valentía. El doctor procedió. El sonido de las tijeras cortando la gasa pareció amplificarse en el silencio de la sala. Vuelta tras vuelta, la venda blanca fue cayendo al suelo como la piel muerta de una serpiente. Mantén los ojos cerrados, instruyó el médico. Ahora, ábrelos muy despacio. La luz le va a molestar. Lucía apretó los párpados. Estaba temblando. Abre los ojos, mi amor. Estoy aquí, susurró Roberto. Lentamente, Lucía separó los párpados. Al principio, la luz tenue de la sala le pareció una explosión blanca y dolorosa. Parpadeó rápidamente, lagrimeando. «Me arde», se quejó. Es normal, dijo el médico. Intenta enfocar. Lucía parpadeó de nuevo. El mundo blanco y borroso empezó a tomar formas, manchas de color, sombras que se movían. No era una visión perfecta, de alta definición. Era un mundo acuarela, difuso y nebuloso, pero había algo. Ya no era la negrura absoluta. Miró hacia adelante. Había una mancha oscura frente a ella, una mancha con forma de persona. Lucía estiró la mano, dudosa. Roberto se quedó inmóvil, conteniendo la respiración, con lágrimas corriendo por su cara. La mano de la niña tocó la cara de su padre. Sus dedos recorrieron la nariz, los pómulos mojados, la barba incipiente. ¿Papá?, preguntó ella. Sí, respondió Roberto con la voz estrangulada. Te veo, susurró Lucía. La frase fue un terremoto. Te veo borroso. Pareces una nube con barba, pero te veo. Roberto soltó un sollozo de alegría pura y abrazó a su hija con cuidado, enterrando la cara en su cuello. Carmen, detrás del sillón, se tapó la boca para ahogar un grito de emoción. El personal de servicio al fondo empezó a aplaudir suavemente, algunos llorando abiertamente. «Veo colores», dijo Lucía, separándose de su padre y mirando alrededor. Veo algo azul ahí arriba», señaló a Carmen. «Esa es Carmen», dijo Roberto, riendo entre lágrimas. «Siempre vestida de azul, aunque le dije que no hacía falta». Lucía se giró en el sillón y miró la mancha azul que era su segunda madre. «Carmen, eres bonita», dijo la niña, extendiendo los brazos hacia ella. Carmen se arrodilló junto al sillón, uniéndose al abrazo. Era la imagen de la victoria. La medicina había hecho su parte, pero el amor había sostenido al paciente. Después de que la emoción inicial se calmó y el doctor Arriaga confirmó que la recuperación visual sería progresiva y requeriría mucha terapia, pero que el pronóstico era excelente, Roberto se puso de pie. Se secó las lágrimas y adoptó una postura de autoridad, pero esta vez era una autoridad benévola. Hizo una seña al personal de servicio para que se acercaran. Cocinera, jardinero, chofer y las dos nuevas doncellas que habían reemplazado a las que eran espías de Valeria. Todos formaron un semicírculo. «Quiero hacer un anuncio», dijo Roberto con voz clara y potente. «Y quiero que quede absolutamente claro para todos los presentes y futuros empleados de esta casa». Roberto caminó hacia Carmen y le tomó la mano, obligándola a ponerse de pie a su lado, en el centro de la sala. No detrás, no a un lado, sino en el centro. «Carmen ya no trabaja para mí», declaró Roberto. Un murmullo de confusión recorrió al personal.
Carmen miró a Roberto con pánico. ¿La iba a despedir ahora que la niña estaba bien? Señor, empezó a decir Carmen. Carmen no trabaja para mí, repitió Roberto sonriendo. Carmen trabaja conmigo. A partir de hoy, Carmen es la gobernanta de la casa y la tutora legal designada de Lucía en caso de que yo falte. Ella tiene autoridad absoluta sobre el funcionamiento de este hogar. Si ella dice que es de día aunque sea medianoche. ¿Entendido? El personal asintió vigorosamente. El mensaje era claro. Faltarle el respeto a Carmen era faltarle el respeto al dueño. Roberto se giró hacia Carmen y sacó un sobre de su bolsillo. No era un sobre de despido. Eran papeles legales. He creado un fideicomiso para Lucía, explicó Roberto, bajando la voz para que solo Carmen y la niña lo escucharan. Y he puesto una cláusula. Tú eres la administradora conjunta. He asegurado tu futuro, Carmen. No como pago, sino como justicia. Nunca más tendrás que preocuparte por dinero. Ni tú ni tu familia en el pueblo. Te has ganado tu lugar en esta mesa no por sangre, sino por lealtad. Carmen miró los papeles y luego a Roberto. No sabía qué decir. Toda su vida había sido servir, agachar la cabeza, ser invisible. Y ahora, este hombre le estaba dando un lugar de honor. Yo solo quiero cuidar a la niña, señor, dijo ella humildemente. Y eso harás. Pero lo harás como la señora de la casa, no como la sirvienta, dijo Roberto. Luego, con un brillo pícaro en los ojos, añadió, y por favor, quema esa ropa vieja. Mañana iremos de compras. Los tres. Lucía necesita gafas nuevas, y tú necesitas vestidos que estén a la altura de tu alma. Lucía, que escuchaba todo con una sonrisa radiante, tanteó hasta encontrar la mano de su padre y la mano de Carmen. Las unió en su regazo. Ahora somos un equipo, sentenció la niña. Roberto miró sus manos unidas. La mano de un millonario, la mano de una niña ciega que empezaba a ver la luz, y la mano de una mujer campesina que les había enseñado a ver la verdad. Sí, mi amor, dijo Roberto, sintiendo una paz que ninguna fusión empresarial le había dado jamás. Somos el mejor equipo del mundo. La promesa del título se había cumplido. No solo el padre había salvado a la hija de la madrastra malvada, sino que la sirvienta había salvado al millonario de su propia ceguera. La casa, antes fría y silenciosa, ahora estaba llena de luz, no solo la que entraba por las ventanas, sino la que irradiaban sus habitantes. La resolución final y epílogo, subparte 1. La caída de la máscara. 3 meses después de la operación, el escenario cambió radicalmente. Ya no estábamos en la calidez del Hogar Castillo, sino en la entrada fría y exclusiva del club campestre Los Altos, el epicentro de la alta sociedad de la ciudad, un lugar donde la apariencia lo es todo y donde Valeria solía reinar como una abeja reina. Valeria llegó en un taxi. Su auto deportivo había sido embargado hacía semanas. Llevaba un vestido de marca, pero era de una temporada pasada, y si uno miraba de cerca, se notaba el desgaste en el dobladillo. Su postura, sin embargo, seguía siendo altiva. Intentaba proyectar la imagen de que todo estaba bien, de que la ruptura con Roberto era solo un tiempo, y que ella seguía siendo intocable. Caminó hacia la recepción con la barbilla en alto, ignorando los murmullos de las señoras que tomaban té en la terraza. «Buenos días, Ramón», dijo Valeria al recepcionista, intentando pasar de largo hacia el salón principal. «Voy a mi mesa de siempre». El recepcionista, un hombre mayor que siempre la había saludado con una reverencia, esta vez no se movió. Se interpuso en su camino con una expresión de incomodidad profesional. «Lo siento, señorita Valeria. No puede pasar». Valeria se detuvo en seco, con una sonrisa congelada que no llegaba a sus ojos. «¿Perdón? Creo que no te escuché bien. Soy socia honoraria. Mi prometido, el señor Castillo, es el dueño de la acción corporativa más grande de este club. El señor Castillo ya no es su prometido». Una voz grave resonó detrás de ella. Valeria se giró. Roberto estaba allí, pero no iba vestido de tenis o ropa casual de club. Llevaba un traje impecable, oscuro, de corte severo.
No estaba allí para socializar. Estaba allí para ejecutar una sentencia. A su lado, para sorpresa de todos los presentes, no había una nueva modelo ni una heredera. Estaba el abogado principal de su firma, con un maletín de cuero grueso. Roberto. Valeria intentó suavizar su rostro, buscando esa vulnerabilidad que solía manipular. Mi amor, qué bueno que te veo. Todo esto ha sido un malentendido horrible. He estado llamándote, pero creo que tu secretaria tiene mal mi número. Roberto la miró con una indiferencia que dolía más que el odio. Mi secretaria tiene órdenes estrictas de bloquear cualquier contacto contigo. Y Ramón tiene órdenes de revocar tu acceso. La acción del club estaba a mi nombre, Valeria. Y como ya no eres la futura señora Castillo, ya no tienes entrada. Valeria miró a su alrededor. Las señoras del té habían dejado de disimular y ahora miraban abiertamente, susurrando entre ellas. La humillación pública, su mayor miedo, se estaba materializando. «No puedes hacerme esto», siseó Valeria bajando la voz, acercándose a él. «Me vas a destruir socialmente. ¿Sabes lo que dirán?» «Dirán la verdad», respondió Roberto con calma. «Dirán que intentaste abusar de una niña discapacitada y que fuiste expulsada por ello. Eso es mentira. No tienes pruebas», gritó ella, perdiendo la compostura. Roberto hizo un gesto a su abogado. El hombre abrió el maletín y sacó un sobre grueso, sellado con el logo del tribunal. «¿Pruebas?» Roberto tomó el sobre y se lo tendió. «Aquí tienes la notificación de la demanda. Incluye el testimonio médico del doctor Arriaga sobre las lesiones crónicas de Lucía, el testimonio jurado de 3 empleados que despediste injustamente y que ahora han vuelto a trabajar para mí, y... sí, el reporte de tus gastos. Resulta que el dinero para la caridad que te daba iba a parar a tus cuentas personales en el extranjero. Eso se llama fraude, Valeria. Y es cárcel». Valeria palideció. Sus manos temblaron al intentar agarrar el sobre, pero este se le resbaló y cayó al suelo, quedando a los pies de Roberto. «Roberto, por favor», suplicó, cayendo de rodillas, no por arrepentimiento, sino por desesperación. «No tengo nada. Mis tarjetas están canceladas. Me van a quitar el apartamento. Si me demandas, me hundes. Ten piedad. Fuimos pareja». Roberto la miró desde arriba. Recordó el momento en que él se arrodilló ante Carmen y Lucía. Aquello fue un acto de amor y humildad. Esto, ver a Valeria arrodillada por dinero, era un acto de patetismo. «La piedad», dijo Roberto fríamente. «Te la estoy dando al no meterte en una celda hoy mismo. Tienes 24 horas para salir de la ciudad. Si te vuelvo a ver cerca de mi hija, de Carmen o de mi casa, la demanda por fraude se convertirá en una demanda penal por intento de lesiones graves a un menor. Y créeme, tengo los recursos para asegurarme de que pases el resto de tu juventud tras las rejas». Roberto se dio la vuelta, dándole la espalda definitivamente. «Roberto, no puedes dejarme así», gritó Valeria, llorando lágrimas de rimer. Roberto se detuvo un segundo y giró la cabeza. «Tienes razón, no debería dejarte así. Debería agradecerte». Valeria levantó la vista, confundida y esperanzada. «Gracias a tu crueldad», dijo Roberto. «Aprendí a valorar la bondad. Gracias a tu avaricia, descubrí quién era la verdadera reina de mi casa. Adiós, Valeria. Que encuentres un alma, porque la belleza ya se te está acabando». Roberto salió del club caminando con paso firme. Detrás de él, Valeria se quedó sola en el suelo, rodeada de murmullos y miradas de desprecio, sosteniendo un sobre legal que era la lápida de su vida superficial. La justicia divina había llegado, no con un rayo, sino con la firma de un padre que ya no tenía miedo. Su parte 2. El jardín de la verdad. La escena cambió al jardín de la mansión. El mismo lugar donde comenzó la pesadilla, ahora era irreconocible. Donde antes había césped milimétrico y estatuas frías que no se podían tocar, ahora había vida. Había un columpio colgado de la rama del roble centenario, había juguetes dispersos, y sobre todo, había flores. No flores de concurso, sino flores silvestres, coloridas y desordenadas. Lucía estaba sentada en la hierba.
Ya no llevaba gafas oscuras, sino unas gafas graduadas con montura rosa brillante. Su visión no era perfecta, seguía viendo el mundo un poco borroso, como una pintura impresionista, pero veía los colores. Y eso era suficiente. Carmen estaba a su lado, con las manos llenas de tierra, enseñándole a trasplantar unas petunias. «Siente la raíz, mi niña», decía Carmen, guiando las manos de Lucía. «Tienes que tratarla con cariño para que agarre en la tierra nueva. Si la aprietas mucho, se asusta y no crece, igual que las personas». Roberto observaba la escena desde la terraza, con una taza de café en la mano. Ya no llevaba traje. Vestía unos pantalones de lino y una camisa remangada. Se veía más joven, más vivo. Dejó la taza y caminó hacia ellas, sentándose directamente en el pasto, sin importarle las manchas. «¿Necesitan ayuda las jardineras más guapas del mundo?», preguntó Roberto. Lucía levantó la cabeza y sonrió. Sus ojos, antes perdidos, ahora buscaban y encontraban el rostro de su padre. «Papá, Carmen dice que estas flores se llaman alegrías», dijo Lucía entusiasmada. «Dice que si las cuidamos bien, nunca se ponen tristes». «Carmen sabe mucho de alegrías», respondió Roberto, mirando a la mujer que había salvado su familia. «Ella trajo la alegría a esta casa cuando solo había silencio». Carmen se sonrojó y se limpió las manos en un trapo. «Solo hago lo que hay que hacer, señor», dijo ella con su humildad característica. Roberto se puso serio por un momento. Tomó una de las manos sucias de Carmen y una de las manos de Lucía. «Tengo algo para ustedes», dijo Roberto. Sacó 2 cajas pequeñas de su bolsillo. No eran cajas de joyería cara. Eran cajas de madera tallada a mano. «Para Lucía», dijo, entregándole la primera. La niña la abrió con torpeza. Dentro había un collar con un dije en forma de ojo abierto, hecho de plata sencilla. «Es un recordatorio», explicó Roberto, «para que nunca olvides que, aunque a veces veas borroso, tu corazón siempre ve claro. Y para que sepas que papá siempre estará vigilando que nada malo te pase». Lucía se colgó el collar inmediatamente, radiante. «Ahora tú, Carmen», dijo Roberto, extendiéndole la segunda caja. Carmen dudó. «Señor, no es necesario. Ya me dio el fideicomiso, el puesto, la ropa». «Ábrelo», insistió él. Carmen abrió la caja. Dentro no había una joya. Había una llave antigua, de hierro forjado. «¿Qué es esto?», preguntó ella confundida. «Es la llave original de esta casa», dijo Roberto. «La encontré en el despacho de mi abuelo. Durante años, yo tuve la copia. Valeria tenía la copia. Los guardias tenían copias. Pero esta es la llave maestra, la que abre todas las puertas, desde la entrada hasta el ático». Roberto cerró la mano de Carmen sobre la llave. «Quiero que la tengas tú, porque una casa no es un hogar por los ladrillos. Es un hogar por quien guarda el calor adentro. Tú eres la dueña moral de este hogar, Carmen. Sin ti, esto es solo un museo vacío. Contigo, es una familia». Carmen, la mujer que había soportado humillaciones, que había sido acusada de ladrona, miró la llave en su mano. Lloró. Pero esta vez no eran lágrimas de dolor ni de impotencia. Eran lágrimas de pertenencia. «Prometo cuidarlos», dijo ella con la voz quebrada. «Prometo que esta llave nunca abrirá la puerta al mal». Lucía se lanzó sobre ellos, abrazándolos a los dos, manchándolos de tierra, creando una amalgama de risas y lágrimas bajo el sol del atardecer. Subparte 3. Epílogo. 1 año después. La pantalla se funde a negro y aparece un texto. 1 año después. La imagen se abre en un salón de fiestas lleno de globos y niños corriendo. Es el cumpleaños número 8 de Lucía. Pero no es una fiesta estirada de sociedad. Es una fiesta real. Hay piñatas, hay pastel de chocolate casero, hecho por Carmen, por supuesto, y hay música alegre. Vemos a Lucía corriendo. Sí, corriendo. Lleva sus gafas rosas, pero se mueve con seguridad. Esquiva a un niño, atrapa un globo. Se cae, pero en lugar de quedarse en el suelo aterrorizada esperando ayuda,
Se levanta sola, se sacude las rodillas y sigue riendo. Es una niña libre. En una mesa lateral, Roberto está sirviendo refrescos a los padres de los amigos de Lucía. Se le ve relajado, bromeando. Un hombre se le acerca. Es un antiguo socio de negocios. «Roberto, te veo cambiado», dice el socio. «Te has alejado mucho del círculo empresarial. Dicen que rechazaste la fusión con los japoneses para irte de vacaciones a Disney con tu hija y la gobernanta. ¿No te da miedo perder estatus?». Roberto sonríe. Mira hacia donde está Lucía soplando las velas del pastel, con Carmen a su lado sosteniendo la bandeja y cantando más fuerte que nadie. «¿Estatus?», pregunta Roberto, como si la palabra fuera un idioma extranjero. «Amigo mío, mira eso». Señala a su hija, que acaba de embarrarle merengue en la nariz a Carmen, provocando la risa carcajeante de la mujer. «Antes tenía millones en el banco y llegaba a una casa vacía donde mi hija me tenía miedo. Ahora tengo menos ceros en la cuenta, pero cuando llego a casa, hay ruido, hay desorden y hay amor. No perdí estatus, gané vida». Roberto deja al socio y camina hacia el centro de la fiesta. Lucía lo ve y corre hacia él. «Papá, Carmen dice que si rompo la piñata me gano el premio mayor». Roberto la levanta en brazos y la hace girar. «Tú ya tienes el premio mayor, princesa, y yo también». Carmen se acerca a ellos, con el rostro iluminado por la felicidad. Roberto la mira. No hay romance forzado, no es necesario. Hay algo más profundo. Hay un respeto absoluto, una camaradería sagrada. Son copadres, son compañeros de batalla. «¿Lista para la foto?», pregunta Roberto. Carmen asiente y se coloca a su lado. El fotógrafo de la fiesta grita: «¡Digan familia! ¡Familia!», gritan los tres al unísono. El flash de la cámara dispara, congelando el momento. La imagen se transforma en una fotografía en blanco y negro sobre la repisa de la chimenea. La cámara se aleja lentamente de la foto. Vemos la sala en silencio, pero es un silencio cálido. Hay juguetes en el suelo. Hay un suéter de Roberto en el sofá junto a un chal de Carmen. La casa respira. Voz en off de Roberto, pensamiento final. «Creí que ser ciego era no ver la luz, pero estaba equivocado. Ser ciego es ver a las personas y no reconocer su valor. Mi hija recuperó la vista, pero fui yo quien realmente aprendió a ver. Y lo que veo ahora es perfecto». Fin.